Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía de esta noche de sábado dedicado a la derecha social, si ha dicho basta o no ha dicho basta. Hemos visto los comicios en Andalucía, los resultados son inapelables. Ha habido un terremoto político, han desalojado al PSOE de su feudo desde tanto que ni me acuerdo, 36 años llevaba ahí haciendo pues todo tipo de especulación política para favorecer un clientelismo que alumbrara su voto. Bueno, todo eso se va por la barranquilla y se va desalojado por un fenómeno nuevo, incipiente, que es Vox, que obtiene en esas elecciones 395.000 votos. Luego le llaman ultraderechistas, ¿no? O sea que hay en Andalucía 395.000 ultraderechistas. En fin, esto aflora muchas cuestiones. Desencanto hacia la línea practicada por el Partido Popular en los últimos años, rechazo a lo operado por los partidos del establishment con respecto a Cataluña, con respecto a soluciones económicas, sociales, políticas, la inmigración, la ideología de género, los toros, la caza, la Semana Santa, las tradiciones, la religión, todo ese panzer que puso en marcha el PSOE y Podemos, o Podemos y el PSOE, tanto monta tanto, ha empezado a ser cuestionado por los ciudadanos. En este caso, por los andaluces, que han dado el vuelco a la tortilla y ya veremos en qué queda eso. Pero eso ya son harinas de otro costal. Aquí a lo que vamos es a ver si les podemos ofrecer a ustedes una reflexión razonable sobre qué ha conducido a los ciudadanos andaluces a votar de este modo. Y eso esperamos que con nuestros invitados hoy aquí podamos hacerlo con absoluta solvencia. Doña Alicia Rubio, muy buenas noches. Doña Alicia Rubio, ya la conocen, probablemente la conozcan, es vicesecretaria de Movilización de Vox y ya solo por eso hay que felicitarla porque es evidente que lo han conseguido. Aunque algunos opinen que media campaña se la han dado hecha a otros, ¿verdad? Ya sabe usted de lo que hablo. Y además hay que felicitarla a título personal porque es brillante y atrevida autora de dos libros, digamos que de combate contra la dictadura ideológica de género. Así es que hoy está aquí por dos razones con asiento obligado en el debate. Gracias por estar aquí. Encantada, desde luego. Bueno, nuestro siguiente invitado, don Pablo Sanz. Don Pablo Sanz es profesor de Derecho Mercantil en ICADE. Y que no tiemblen sus alumnos, está aquí para hablarnos de política y en el tono de reflexión, pero claro, conviene tener a alguien que conozca la esencia de la ley y del derecho. Eso es. Buenas noches, encantado de estar aquí. Porque a la que se aparta uno de la ley y del derecho, empieza el terreno del dislate. Y alguien debe pensar, por lo menos 400.000 españoles, piensan que vamos a darles donde más duele, ahora que podemos en las elecciones, y a ver si podemos forzar un cambio de rumbo. Parece que esa podría ser una interpretación así a la pata a la llana. Don Asís Timmermans, analista político, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Vaya noche la del domingo pasado. Vaya noche la de aquel día. Sí, muy interesante y muy satisfactoria, aunque solo fuera por lo que ha hecho pensar a mucha gente, ¿no? O por lo que ha sacado a mucha gente que antes decía una cosa y ahora se ve forzado a decir lo contrario, o que antes no decía nada y ahora se ve forzado a hablar con personas que aparentemente antes no existían. Don Raúl Ramírez, empresario y abogado, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahora tengo mucho interés por usted que se fija mucho en las cuestiones, digamos, fiscales, económicas y de desarrollo, podríamos decir, pues cómo saluda lo que nadie duda que vaya a producirse en Andalucía, que es un cambio político de copernicano. Antes eso lo decía mucho Matías Prats cuando retransmitía los partidos de fútbol, cambio de juego copernicano. Ahora ya se habla tan mal en la tele y en la radio que no, eso ya no se puede ni decir, porque si no los de la LOCSE te dicen ¿Copernicien? Ah, de los unicornios, vale, sí, porque no les llaman unicornios, les llaman unicuernos, tela marinera. Bueno, last but not least, don Guillermo Rocafort. Don Guillermo Rocafort es abogado y activista, serio activista contra la memoria histórica. Así es. Podríamos... Ya 2 años defendiendo al fundador de la Legión y a otros héroes de España que están siendo laminados por la casta política de uno o de otro color. Muy bien, pues por concretar el panorama, hemos contado que Vox tenía 395.000 votos en las elecciones del pasado 2 de diciembre, ya saben que tienen 12 escaños, pero no hemos dicho, y hay que decirlo, que el Partido Popular
obtuvo 749.000 votos y tiene 26 escaños en ese mismo Parlamento, y que Ciudadanos obtuvo 659.000 votos. Quédense con que hay un agujero de 100.000 votos más o menos entre Ciudadanos y el Partido Popular, siendo los de Rivera la tercera fuerza, y tienen 21 escaños en ese Parlamento que no sabemos quién va a presidir. Y la segunda gran noticia del día es lo de Podemos, que bajó de 20 en el sumatorio Podemos-Izquierda Unida, que antes se presentaron separados y ahora van en junto, pues obtuvieron 3 diputados menos que en las anteriores elecciones. Digo esto porque el nerviosismo explica muchas cosas, de esas que luego vamos a analizar. Reflexiones a esa jornada de vuelco, a ese cambio de tortilla. Vamos a escuchar una y ya empezamos a conocer sus opiniones. Digo una porque es tan certera que nos hace añorar hasta lo que tuvimos y era malo. Añoro a Felipe González, se lo digo seriamente, por lo menos tenía bajo algo, y no lo otro que solamente, en fin. Vamos con la reflexión de Felipe González, que es un puntapié en el trasero a Pedro Sánchez, a Susana Díaz y a medio Partido Socialista. Nosotros que le hemos regalado unas cuantas anomalías a Europa, pero esa no la teníamos. Bueno, ya estamos homologados por lo menos en una anomalía más. Ya tampoco hay que preocuparse tanto. No, digo, y lo digo en serio, no hay que preocuparse tanto. ¿Cuánto de reacción en el sentido etimológico de la palabra de nacionalismo español hay en eso que está pasando? Y como a mí no me gusta echar la culpa a los demás de lo que nos pasa, cuando me hablan de los populismos, no sé cuánto y tal, digo, ¿cuántas veces hemos pensado nosotros en cuáles han sido nuestros fallos para abrir tanto espacio al populismo y a la demagogia? ¿Cuándo hemos analizado cuáles han sido nuestros fallos? ¿Cuándo hemos perdido la centralidad de la política? El día que pensabais imponer el pensamiento único en España y que los españoles íbamos a tragar con eso como corderillos. Así, Timmermans. Empezamos con una reflexión general cuando quieras. Sí, si quieres, ligado con esto, yo escribía hace algún tiempo que el Partido Socialista había Felipe González, que no es que fuera un dirigente exactamente moderado ni homologable, pero que, en fin, comparado con los que vinieron después, parece un gran estadista, pero hicieron una cosa curiosa, que es que se educara a sus jóvenes en lo que yo llamo una educación sentimental muy radical. Es decir, mientras el PSOE hacía una política relativamente homologable a las socialdemocracias europeas, sin embargo, el Partido Socialista, que es un partido de nueva creación, creado a mediados de los años 70, tomaba, en vez de haber evolucionado desde los años 30, lo que tomaba era como referencia simbólica o romántica ese PSOE sovietizado y criminal del año 34 o del año 36. Sí, pero lo tomaba un poco con pinzas. Sí, con pinzas, pero recuerda aquello de Tierno Galván, que decía, la religión déjenla ustedes. Pero los que conocemos la formación ideológica del militante del Partido Socialista, sabemos que en el momento en que el destino del Partido Socialista o del gobierno español deja de estar en manos de los votantes y dirigentes del PSOE y pasa a estar en manos de los militantes, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, las posturas radicales, yo conozco a Pedro Sánchez, te lo he comentado alguna vez, las posturas ideológicas y a lo que está dispuesto una persona como Pedro Sánchez, los descerebrados que le rodean, no tiene límites y no tiene parangón en la Europa occidental. Don Pablo Sanz. Sí, yo la verdad es que creo que sorprende por lo menos el sosiego y la tranquilidad con la que hace autocrítica Felipe González. No estamos habituados a este tipo de reflexiones en la actualidad. Yo creo que Felipe González tiene razón. Tienen que hacer autocrítica porque el Partido Socialista entró en una deriva autodestructiva. De hecho, han perdido el bastión del socialismo, que ha sido Andalucía. Andalucía era la fiel imagen del Partido Socialista. Era la autonomía hecha prácticamente a imagen y semejanza de Ferraz, ¿no? Era el baluarte. Y el caso es que se les ha escapado, ¿no? Tienen que hacer un ejercicio de análisis crítico sobre qué situación han provocado en el electorado andaluz, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también hay que decir una cosa, ¿no? Siguiendo la línea de Asís, yo creo que, el Partido Socialista de Felipe González nada tiene que ver con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es decir, son dos partidos socialistas muy diferentes y el de Zapatero también. Por lo tanto, yo creo que aquí, si es necesaria una izquierda nacional.
Y el problema es que el federalismo socialista pues ha renunciado a la bandera de España, ha renunciado a la creencia colectiva en la idea de España. ¿Usted quiere hablar del filibusterismo socialista? Bueno, han porque se pactado apuntan a lo que convenga. El poder, sí, Maquiavelo puro y duro. Es decir, han conseguido el poder a cualquier precio. Y eso los andaluces, que pues también hay patriotas de izquierda, los han castigado. Y yo creo que con razón. Doña Alicia Rubio. Pues que para mí lo que es una anomalía es que una región de España haya estado casi 40 años en manos de un único partido político, mientras la corrupción crecía exponencialmente, mientras esa región de España no remontaba. Entonces, me parece que lo que estamos es volviendo un poco a la normalidad. Luego a mí me da mucha risa este señor hablando de populismos. Para mí populismo no es, desde luego, lo que ha ganado en Andalucía. Para mí populismo es lo que había y lo que podía haber venido si los andaluces no terminan hasta el mismísimo pelo de la tomadura de pelo que ha sido en los últimos años y anteriores el Partido Socialista. Entonces, pues me parece un análisis pues que dirán que este señor es muy estadista, pero este señor, pues la verdad, es un populista. Por cierto, usted que conoce información interna en Vox, ¿qué porcentaje de voto de lo que han obtenido era anteriormente votante socialista y votante de Podemos? ¿Se sabe eso? No tengo los índices claros. Lo que sí que es cierto es que hay que analizar cosas como que, por ejemplo, en las 3.000 viviendas nos hayamos quedado a la misma altura que Podemos. Que es un barrio de lo más pobre que hay en Sevilla, ¿no? Que en el Ejido hayamos sido la fuerza más votada. Y que en muchísimos barrios, que a mí, yo como vicesecretaria de Movilización estaba en contacto con los apoderados y con los que organizaban a los apoderados, entonces nos llegaban mensajes curiosísimos, como en colegios muy populares, que habíamos mandado a gente pues muy correosa, digamos, porque parecía que iba a ser complicado, decían, es que ya llevamos 3 veces las papeletas renovadas. Entonces aquí está pasando una cosa, y es que estos señores que no son populistas, que son tan listos, han perdido el contacto totalmente con el votante, con el señor normal, con la persona que se levanta por las mañanas a trabajar. Y entonces lees las medidas que tienen estos señores y se preocupan de temas que no existen como tal problema. Es decir, Podemos preocupadísimo porque los niños desde los 3 años reciban educación sexual. Ni un solo ciudadano está preocupado por eso. Está preocupado en todo caso porque se cumpla semejante amenaza. Y en cambio, en Vox lo que proponemos son las medidas que le preocupan a la gente, que no son nada populistas. Y es que no hay derecho a que alguien no pueda decir la expresión esa de contigo ni a cobrar una herencia, porque en Andalucía no se puede cobrar una herencia, claro. O sea, te rejonean 2 veces. Claro, eso es lo que les preocupa realmente a los votantes y a los ciudadanos. Y parece mentira también que no se den cuenta de que la idea de una España unida, la idea preocupa tanto a la gente de izquierdas como de derechas, y que a la gente teóricamente de izquierdas, que es la gente a lo mejor más popular, está preocupadísima porque ve sus barrios inundados de personas que reciben más ayudas que las que ellos reciben mientras a ellos los fríen a impuestos. Entonces son una serie de cosas, y puedo seguir con las leyes de género. Es decir, hablaban de que había más votantes varones en Vox que mujeres, porque hay una ley liberticida que quita derechos fundamentales a los varones. Eso ha sido un aporte de voto, sin duda, luego hablaremos de eso explícitamente, pero dense cuenta del lío en el que estamos. Ese neonacionalismo emergente es el que ofrece alternativas que los otros están tan agotados que no están por desmontar nada, porque eso significa dejar sin trabajo a 11 primos, que son los que trabajan en el instituto no sé qué, o en aquello que quiero desmontar, o en el Canal Sur, o en donde sea. Los que llegan ahora de nuevo a la política, en este caso Vox, ofrecen que el vínculo nacional sea el paraguas para defender y desmontar buena parte de un Estado retorcido, carísimo, complicadísimo e ineficiente para atender a los ciudadanos. Yo creo que lo captan y algunos de ellos, 400.000, lo votan. Don Raúl Ramírez. Bueno, vamos a ver, yo bajando ya un poco más a la arena, ¿vale? En la arena política, yo creo que lo que le ha pasado al Partido Socialista son 3 cosas, ¿no? La primera es que el señor González anhela o revive un Partido Socialista que poco o nada tiene que ver con el actual. Lo segundo es que el Partido Socialista actual es una confluencia de intereses que poco tiene de partido y menos de socialista, ¿vale? Con lo cual existe una brecha ya natural con el tradicional votante. Y el cuarto escenario es que irrumpen fuerzas políticas nuevas, como el caso de Vox o cualquiera, algunas más que ha habido,
Bueno, pues que os llamarán lo que sean, pero lo que están hablando es de sentido común. Están diciendo cosas de sentido común y cosas que tocan los problemas de la sociedad, problemas que tocan la realidad. Cuando una red clientelar como Andalucía tenía el socialismo durante 40 años, se debilita, siempre hay dos bandos. Los que han estado pagando impuestos para una sociedad de bienestar que no ha existido nunca, que no ha sido gestionada y que lógicamente en tasas de cultura, calidad de vida, fiscal, están a años luz del resto de España, y su líder o lideresa, en este caso, plantea una política de low profile, una campaña absolutamente vacía de contenido, sin ninguna propuesta programática, pues el hastío, que en este caso lo que ha pasado es el hartazgo del ciudadano, del andaluz, que dice, ¿qué estoy votando? ¿Estoy votando a una señora? ¿Estoy votando a una oligarquía que quiere seguir otros 40 años? ¿O me va a hablar alguien de mis problemas reales? Y rompo la baraja con lo anterior. No, y en esos problemas reales, cuando alguien ha acercado a ellos y les ha dicho, oye, te hablo en clave nacional, tú eres andaluz, pero ¿te importa cómo queda el marco nacional de Andalucía dentro del marco constitucional? Te voy a hablar de los problemas de inmigración, te voy a hablar de los problemas que te tocan como vecino y que te tocan en el ámbito municipal y autonómico, pues se han acercado a una acción política y la han votado. Tan simple como eso. Y algo que luego vamos a desarrollar muy específico, y es el agradecimiento de la sociedad española por la actuación de Vox en el problema catalán, por haber ido a los juzgados, por haber dado la cara, lógico, por haber tenido tantos problemas allí, defendiendo lo que es la ley, puramente la ley, sin indultos, sin añagazas, sin trampicheos, sin pactos por detrás, sin... No. Oiga, usted ha hecho esto, usted lo paga y punto. Don Guillermo Rocafort. Bueno, desde luego hay que felicitar a Vox, porque ha sabido, de alguna forma, vertebrar esa legítima protesta, que se respira en España, en muchísimos sitios, y que en Europa pues, ha tenido su canalización política, y vemos que es una fuerza emergente, hay un cambio de ciclo, y hay que felicitar a Vox y sobre todo a sus votantes también, que han sabido digamos, superar esa especie de cordón sanitario que sufrimos en España durante 40 años, en el sentido de votar a opciones de esta naturaleza que llevan la etiqueta de patriótica. Por lo tanto, mi más sincera felicitación. En cuanto al Partido Socialista, bueno, la verdad es que cuanto antes desaparezca de España es mejor, porque lo único que ha traído a nuestra nación ha sido desgracia, desde 140 años de latrocinios y de guerras y son nefastos. Ha ido vinculado de alguna forma a su papel, ahora hablando de la memoria histórica, en la Guerra Civil, la Revolución de Asturias, desde su propio fundador Pablo Iglesias, un completo desastre. O sea, va a pasar como el Partido Socialista francés o el Partido Socialista italiano, que afortunadamente han desaparecido, y ojalá surja una fuerza de carácter progresista, pero sí con más... Un desastre, hablo de Pablo Iglesias, el linotipista del Ferrol, que además amenazaba de muerte a algunos diputados en la Cámara. Efectivamente. Ojo que no. Muy Esto bien, de la violencia en la política no es de los venezolanos de Podemos. Es muy antiguo en España. Cuidado. Dicho lo cual, mi felicitación, y sincera y de verdad de todo corazón, sí que hay que plantear sobre la mesa, yo creo, el gran desafío que tiene Vox por delante. O sea, realmente es una estructura, digamos, que ha recibido un apoyo de aluvión, y necesita cuadros, necesita gente, necesita organización, van a ir a por ellos clarísimamente por parte de la extrema izquierda, y necesita crear ese cuerpo, yo creo que doctrinal, que le haga digamos, una acción de gobierno. En ese sentido, yo creo que es muy interesante el artículo que publicó hace unos meses Juan Manuel de Prada, que se titulaba Voxeando, en el sentido de que no puede ser un partido de protesta, sino que tiene que ser un partido, pues como por ejemplo es en Francia el Frente Nacional, un partido transversal y que sobre todo se dirige a las clases populares y a las clases medias, que en última instancia son las gran perjudicadas de este sistema. Bueno, ya veremos, eso lo decidirán los señores de Vox y las señoras de Vox, que por eso forman parte de Vox. En cualquier caso, la extrapolación del éxito en Andalucía permite especular con un partido que recibiría en unas elecciones generales, hipotéticamente, a celebrar pues, o en marzo o en mayo, 2,5 millones de votos. Ojo que eso es, como dicen a los aficionados al billar, un strike, que es eso que se hace al principio, ¡pam!, y que manda las bolas a hacer puñetas. Nos vamos a publicidad, serán apenas 2 minutitos, enseguida volvemos y continuamos preguntándonos el porqué del éxito de la derecha en las elecciones andaluzas. Bueno, seguimos en el esfuerzo de hacer una cierta depuración de información para que nos quede a todos claro el porqué de las cosas. ¿Qué
ha dicho el Partido Popular de lo que ha pasado en Andalucía? Hombre, Casado, pues que se ha volcado en la campaña de Moreno Bonilla y que está a la expectativa a ver si hereda el reino teniendo un resultado electoral malo, manifiestamente malo, pues vamos a dejarlo ahí, que esté lo que en el cocimiento de ese futuro gobierno y esperemos que sea para bien. Por eso hemos preferido destacarles la opinión de uno que está asentado, tranquilo, que ni, en fin, que ni gana ni pierde y tal, Núñez Feijóo Alberto, el presidente de la Xunta de Galicia. Vamos a ver cómo valoraba, digería este éxito de Vox en Andalucía. Vox es un producto de la izquierda. Sería muy preocupante que en Andalucía no haya gobierno. El descalabro del PSOE tiene una relación directísima con la decisión de Pedro Sánchez de ir contra la democracia y los resultados electorales. Juanma Moreno ha demostrado que tiene determinación porque no se ha arrugado. Siguió trabajando y a pesar de los sondeos ha dado la cara. Y eso le puede convertir en presidente de la comunidad. Al final los andaluces se merecen un gobierno. Bueno, el PP en Andalucía ganó unas elecciones con Arenas de líder. 50 diputados. De ahí pasó, fue bajando a 33, que fue el resultado de Moreno Bonilla, menos 14, ¿vale? Y ahora el Partido Popular está en Andalucía en 26 diputados, 26 escaños. O sea que hemos continuado la línea descendente. Están muy contentos porque el avatar, el reparto de las cartas, la abstención, el ascenso de unos y otros, no sé qué, va a permitir, espero, que Moreno Bonilla o cualquier otro de la lista del Partido Popular en Andalucía se convierta en presidente de la comunidad. Y está muy bien. Pero yo me pregunto, ¿no hace lectura Núñez Feijóo del error que supone imposibilitar el estudiar en español en Galicia? ¿No hace lectura Núñez Feijóo de que el Partido Popular se ha contaminado de las ideas tradicionales de la izquierda? ¿No hace lectura Núñez Feijóo de que por ese camino a lo mejor el Vietnam próximo o dentro de 2 pues vaya a ser Galicia? Pablo, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que la opinión de Núñez Feijóo lo que demuestra es que le falta una autocrítica, un análisis realista de la situación. Precisamente, de alguna forma podemos decir que Feijóo es una derivación, es la continuidad de Rajoy, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, su opinión es la del oficialismo, del establishment del PP, por lo menos el que antes de julio, ¿no? Yo creo que es un análisis totalmente equivocado. Ni Vox es un producto de la izquierda, Vox es verdad que se ha aprovechado, pero estaba ahí en ese momento para precisamente aprovechar las oportunidades que le han brindado en los últimos meses, ¿no? Empezando pues ya desde el proceso, la acción popular en el Supremo, por supuesto. Pero yo creo que es un análisis totalmente equivocado y como precisamente demuestra, una mala política del PP lo que hace es que parte de su electorado se revuelva y busque soluciones, busque alternativas, ¿no? Es un análisis totalmente equivocado y si va por este camino el PP, desde luego el mordisco de Vox va a ser muchísimo mayor, ¿eh? Muchísimo mayor. Asís. Sí, bueno, Vox es un producto de ellos mismos, en primer lugar, ¿no? Es decir, del trabajo, el esfuerzo y las ideas de un grupo de personas. Y si de algo se han beneficiado, desde luego, es de la tibieza ideológica, iba a decir, pero eso es muy bondadoso, es decir, de la renuncia a toda ideología por parte de Rajoy y del ataque, yo no sé cómo calificarlo, pero el ataque que desde la vicepresidencia del Gobierno, a veces abiertamente, a veces subrepticiamente. La señora que dijo doy por dado que son inconstitucionales, ¿no? Sí, y que fue ministra de Cultura, ¿no? ¿Y eso del doy por dado? Sí, bueno, sí, pero yo me refería a la vicepresidenta anterior, a Soraya Sáenz de Santamaría. Ah, vale. No a la que efectivamente fue ministra de Cultura. Se me ha olvidado la cara de esa mujer. Sí, a mí también, pero lo que recuerdo, yo recuerdo el cogote, o sea, recuerdo verla desde arriba, pero no me acuerdo de la cara. Bueno, pero perdón la maldad, pero fue tremendo la lucha, digamos, contra toda identificación ideológica y sobre todo contra toda identificación de principios, ¿no? Y con esto engarzo en mi segundo argumento. Si la batalla en el PP de Casado, y esto es así, los que la vivimos de cerca en su momento lo supimos, si la batalla de Casado en el PP fue la de las ideas contra el poder, y fue así, es decir, ganó la la presidencia del partido enfrentando ideas e ilusión contra el poder del aparato que representaba Sáenz de Santamaría, en la campaña andaluza, que es a lo que vamos, no la victoria, el haber salvado los trastos no es un mérito de Moreno, ya no me sale Bonilla. Bonilla, es que iba a hacer nocilla y no me sale la palabra, de Moreno
Bonilla, Moreno B. sino de lo que hizo Pablo Casado en contra, por cierto, del consejo y la opinión de algunos de sus más cercanos asesores de no implicarse en la campaña andaluza para no contaminarse, digamos, de la más que probable derrota. En contra de eso, quienes conocen personalmente a Casado sabían que lo iba a hacer, se implicó. Irreprochable. Sí, yo creo que ha sido irreprochable, que no es que esté yo beatificando a nadie, pero quiero decir, quienes conocen saben que fue una actitud sincera. Yo no puedo estar... Hay quien decía no te impliques y luego te cargas a Moreno, ¿no? Bonilla. No, él se implicó y de hecho es quien ha salvado los trastos. Y de hecho alguien tan flojo, en fin, en lo personal, en la formación, en la imagen como Moreno Bonilla, bueno, pues yo creo que es inevitable que, gracias a Dios, rodeado de un equipo que no es el suyo, gracias a Dios, pueda desmontar un régimen clientelar que ha creado muchos problemas y va a seguir creándolos en el futuro. Raúl Ramírez. Bueno, yo sin hacer chascarrillos ni bromas sobre ningún líder político, porque no es mi estilo, pero creo me merece un gran respeto a todos, ¿vale? Hasta no, Pablo Iglesias... A mí pero es que ahora, si te importa, estoy dando mi opinión. No, perdón. Entonces, hasta Pablo Iglesias, cuando nos insulta, le tengo respeto. Pero dicho eso, yo creo que ahora, ya bajando más al análisis, o intentando hacer un pequeño análisis de todo esto, hay una cosa que creo que es palmaria por todos, es la debilidad de los líderes locales o autonómicos que había en Andalucía. En casi todos los partidos. Yo creo que no solo en Andalucía. ¿Vale? Bueno, pero estamos analizando el porqué de la evolución. Pues si quiere otro día me invita y hablamos a nivel nacional o internacional. Pero en el caso de Andalucía yo creo que si había un elemento común en esta campaña era la debilidad palmaria de los liderazgos locales. Habrá excepciones, pero en general eran líderes muy débiles, muy tocados, bien por desgaste, bien por fracasos consolidados o bien por falta de penetración o de contacto con la sociedad local. Si hay algo que me parece importante es que se abre un momento para mí como analista y sobre todo como ciudadano y como amante de Andalucía, porque realmente es una tierra que amo profundamente, de oportunidad. Ahora mismo el Partido Popular, indistintamente de lo que hiciera el señor Mariano Rajoy, lo que va a hacer el señor Pablo Casado o lo que haga el señor Bonilla, abre un momento de reflexión profunda, con una ventaja competitiva, que hay gente con la que se puede hablar. Andalucía da un vuelco en este país. Veníamos de un partido socialista, por llamarlo de alguna manera, girado a la extrema izquierda, pactando con independentistas y aquellos que querían romper lo que todos amamos comúnmente, que es España. Y recordemos que el sustrato español en Andalucía es fortísimo. El concepto nacionalista de Andalucía apenas existe, aunque le gusten a algunos bandarras por los campos. No, en Andalucía se sienten españoles porque son españoles. Y ahora tenemos la oportunidad, con esta nueva aparición de otras fuerzas, que hablamos todos el mismo lenguaje, que tenemos unos criterios básicos, o deberíamos tener unos criterios básicos comunes, de poder entendernos, construir y cambiar. Y para mí ese es el gran elemento diferenciador. Hemos girado una tendencia que quería separarnos, destruirnos, llevarnos a modelos de regímenes totalitarios de extrema izquierda, cuando no del narcotráfico venezolano, para darnos cuenta, y el andaluz ha dicho, basta ya, soy mucho más que eso, somos mucho más que todo eso, y entre todos tenemos oportunidad de cambio. Partido Popular, espero, deseo, y de verdad como español, tiene un momento de gloria importantísimo. Se está refundando. Casado lleva 4 meses al frente del partido. La implicación de Casado en la campaña ha sido encomiable. La paliza que se ha pegado Pablo Casado, se la han pegado pocos líderes. Ahora algunos dirán, sí, porque sabía que tenía un segundo que no haría nada. Bueno, también lo saben otros y no se han vinculado de esa manera. Ha llevado la campaña a un ámbito nacional y ha sabido entender, comprender y respetar el crecimiento de otras fuerzas políticas, con las cuales, gracias a Dios, creo que es el momento de no empezar a hacer lo que la izquierda ha hecho en este país, que es cainita, matarnos entre nosotros, buscar puentes de colaboración, buscar políticas que nos unan y a partir de ahí construir. Si empezamos a darnos entre nosotros, volveremos a caer en el mismo error que ha llevado a este país siempre a perder el sentido común. Alicia Rubio. Bueno, yo creo que el señor Feijóo también, como el resto de los líderes de los partidos políticos, están totalmente fuera de la realidad. O sea, Vox, aparte de que seamos consecuencia de nosotros mismos, somos consecuencia de todas las políticas del resto de los partidos políticos. Es decir, de la inacción y del fracaso para sus votantes que ha sido el PP, de la corrupción
y del escoramiento hacia la izquierda del PSOE, del populismo demagógico de Podemos, de la indefinición de Ciudadanos, de la falta de, digamos, pues de fuerza que tiene un partido, que en un sitio hace una cosa, en otro sitio otra, y de ahí ha salido Vox. Y de hecho, de ahí están saliendo nuestros votantes. Incluso somos también, digamos, consecuencia de Cataluña, de los independentistas de Cataluña. Ahí no sé si conseguiremos votantes entre los independentistas, pero en el resto de los partidos sí, porque con sus errores nos están dando fuerza. O sea que luego el señor Casado, el problema que tiene es que a mí me hizo gracia que durante un rato yo estuve por decirle, señor Casado, es usted de Vox y no lo sabe. ¿Qué fue durante la campaña? Pero todos sabemos que por mucho que sea verdad o no lo que él decía, con el equipo que ha dejado es imposible, o sea, es decir, es una continuidad. Y el problema que tienen es que los votantes se están dando cuenta, le han dado un margen, digamos, de vamos a darle una oportunidad, y sin embargo se están dando cuenta de que no hay manera. Y una cosa sobre el respeto que quiero señalar, a mí empiezan a parecerme merecedores de muy poco respeto algunos líderes, porque el problema que estamos teniendo es que esas llamadas a, digamos, a la acción, a la lucha, a la revolución, están empezando a causarnos problemas. Como son partidos, y ya meto también al PSOE, pero especialmente Podemos, de conceptos marxistas, y para ellos la mentira es un arma revolucionaria, andan corriendo por ahí por las redes una serie de cosas que nos achacan a Vox, que nos están empezando a generar problemas en los trabajos. Es decir, aparecemos como unos tíos realmente ultras, que queremos la pena de muerte, que queremos matar por aquí y por allá, con un líder que lleva una pistola, cuando el pobre Santiago tuvo que sacarse la licencia de armas, no precisamente para matar a nadie, sino para defenderse él y su familia. Entonces empiezan a aparecerme gente que merece muy poco respeto. O sea, y esto hay que cortarlo. Y creo que toda la sociedad tiene que empezar a echar en cara a estos demagogos, a estos populistas, que no pueden estar diciendo mentiras porque al final van a conseguir lo que quieren, y es que tengamos que lamentar algunas cosas graves. ¿Puedo un apunte? Sin duda. ¿Puedo un apunte? No solo que Casado ha tenido esa actitud encomiable, no así todo su partido, es un problema, lo habéis dicho, y seguramente con Rivera pasará otro tanto. Respeto a todas las personas como personas. Lo que quiero decir que en la política española se están produciendo cosas que no se producen en otros lados y hay que cortarlas. Y entonces, igual que no es respetable, a lo mejor es que, no sé, también es un problema de palabras, que no es respetable que alguien se abrace con un terrorista, y esto lo está haciendo el máximo representante del Estado en Cataluña, que es Torra. Eso no es respetable. Torra no es respetable, tampoco son respetables personas que han utilizado el CNI como arma política, incluso contra compañeros de partido. Guillermo Rocafort. Yo lo primero, solidarizarme con vos, porque lo que está diciendo es una absoluta verdad. Hay un linchamiento, hay movilizaciones, concentraciones ilegales, actitudes muy violentas por parte de la extrema izquierda que se han tolerado durante muchas décadas en España y hay que cortar de raíz. O sea, el orden público tiene que reinar en nuestras calles. Entonces, en ese sentido, solidaridad, ¿no? Quería hacer un apunte histórico, ya que se ha comentado el tema de Andalucía, la españolidad de Andalucía. Vamos a ver, Andalucía toda la vida es Castilla la Nueva. O sea, el régimen de la Constitución del año 78 ha hecho una aberración histórica porque ha creado nacionalidades totalmente artificiales. O sea, Andalucía es Castilla desde que la reconquistó Fernando I el Santo y la consolidó su hijo Alfonso X el Sabio. Entonces, es cierto, vamos a cambiar esa bandera, vamos a cambiar a ese himno y vamos a dejar bien claro... Del zumbao aquel Blas Infante. Sí, tenemos claro, sí, efectivamente. Está claro, digámoslo. Quería también añadir una cuestión importante. Yo creo que, lo he dicho antes, el Partido Socialista espero que desaparezca lo antes posible, y creo que el Partido Popular también está tocado de muerte, porque yo creo que al final quien está realmente afectado, y lo vemos con estos resultados, que eso creo que es muy interesante, es el régimen partitocrático. Es decir, yo creo que Vox haría muy mal si entrara en esa dinámica del establishment. Tenemos que ir hacia fórmulas de desmantelamiento del sistema partitocrático, y a eso me refiero todos los chiringuitos, y en eso Vox puede hacer un gran esfuerzo en desmantelar todo eso, y hacia fórmulas de democracia directa, no representativa. Es decir, hay que preguntarle al pueblo las cuestiones. O sea, el régimen partitocrático, ahora que se va a conmemorar, bueno, estamos prácticamente ya en el 40 aniversario de la Constitución, es hora ya de replantearse el Estado y que realmente los partidos políticos han sido unos parásitos. Hay que hablar en estos términos. Es decir, y ha habido gente muy válida dentro de ellos, no los vamos a descalificar a todos. Pero hay que crear un nuevo Estado. Extractivas, que es un término acuñado por Robinson, un economista que me parece perfecto para definir lo que han podido sacar en Andalucía
los gobiernos del PSOE del manejo de la... En el mundo anglosajón es un spoil system, es un sistema de botín. Entonces, el tema es que España ya no da para más y hay que regenerarla. Entonces, es esperanzador la opción de Vox. Pero, insisto en lo mismo, realmente quien está tocado a muerte es el sistema partitocrático. Y hay que huir de esas dinámicas. Y si entramos en esas dinámicas es malo. Don Raúl Ramírez, que me ha pedido usted palabra, y vamos a empezar el Sí, brevemente. Bueno, yo creo que pues colores tiene el arco iris, ¿no? Es decir, al final decís... me hace mucha gracia porque hay veces que oigo a la gente expresarse y me recuerda su forma de hablar a lo que siempre ha intentado la izquierda, la extrema izquierda, que no les gusta que se llame extrema izquierda, ¿no? Parece que les molesta. Es arrogarse la voz, la minoría se arroga la voz de la mayoría, ¿no? Ellos sientan cátedra cuando hablan y parece que están hablando sobre la mayoría del país y el que no piensa igual pues está fuera del circuito. Yo, honestamente, yo no me atrevería a poner a mesa si el ciudadano está harto o no del bipartidismo. Lo que sí ves, porque igual que todos nosotros analizando datos y viendo la sociedad, es que ha abierto su espectro político, ¿no? Entonces, de dos partidos sólidos con bisagras nacionalistas se pasa a un espectro político donde aparecen opciones legítimas, absolutamente lógicas, que cubren una necesidad y por tanto tienen un voto. Yo lo veo de otro lado. Yo creo que decirle al ciudadano lo que tiene o que tiene que dejar de hacer es volver a intentar imponer unas formas de pensar que son erróneas y que han llevado precisamente a esta ruptura social. Yo creo que ahora mismo vuelvo a la misma historia. Yo voy a discrepar contigo, Guillermo, porque creo que el Partido Popular, al igual que el resto de partidos, lo que tiene que hacer es una reflexión profunda, que supongo que la harán, pero no por no desaparecer, sino por intentar entender su papel dentro del nuevo espectro político, que no sé si desaparecerá o no desaparecerá, me quiero pensar que no, pero desde luego lo que sí tiene que cambiar es su forma de hacer política y sobre todo la forma de volver a reengancharse con su votante y la forma muy clara de entender que en la política parece ser a partir de los últimos años las cosas se pagan. Se ha pagado en Andalucía el negociar con independentistas, se ha pagado en Andalucía el intentar cercenar las libertades de los ciudadanos españoles, se ha pagado en Andalucía el intentar dividir España del Estado y asaltar el Estado desde las propias instituciones. Todo eso se ha pagado. Y se tomará nota para que un partido que quiera gobernar, a partir de ahora y en el futuro, gracias a este abanico de espectro político, tenga que ser mucho más fino y más sincero con su electorado. Bueno, parafraseando un debate electoral norteamericano, le hemos puesto un título a este capítulo de la historia que es cómo viven en Andalucía lo que ha pasado en Cataluña, la crisis territorial que afecta no solo a Cataluña, esos insultos que siempre suelen tener a Andalucía como blanco de los disparos de Torra, de Puigdemont, de Pujol, aquello que decía los andaluces no tienen alma, y la respuesta que han sabido dar los dos grandes partidos, Mariano Rajoy en su día cuando gobernaba España y Pedro Sánchez en estos momentos, a ese ambiente independentista, la República Catalana, lo que está tramando el Lehendakari, que no se aleja demasiado, algunos pasos que da Navarra, todo esto desde Andalucía, ¿cómo se visualiza? Pues lógicamente pues, con preocupación, como en todas partes, y con ganas de que alguien ponga pies en pared y diga, oiga, cómprese la ley, déjese usted de indultos y déjese de monsergas y aplique el 155 sin mayor complejo, porque eso es lo que mucha gente quiere en España. Y lo que pues, no se atreve a hacer nadie. Un 155 de veras, no un 155 de plastilina, como el que tuvimos, no, una cosa seria. Sería que corrija esto con ánimo de que sea para siempre. Si no puede ser para siempre, por 100 años. Yo no me conformaría con menos. Pero bueno, a lo que vamos. Aquí se produce algo muy difícil de contar. Desde el punto de vista de la no sobrada inteligencia de Puigdemont, pues esto es una buena noticia, porque pone a Vox ya no como enemigo de los indepes, enemigo de frente a frente, sino como enemigo del PSOE, del PP y de todos los que tal. Y con lo cual, pues es una noticia a festejar. Vais a ver ahora un tuit del tal Puigdemont emitido desde Waterloo, donde tendrá esa gran derrota que yo le auguro a esa ideología suya, ¿verdad? Dice que el PSOE, el PP y Ciudadanos tienen luchas compartidas con Vox. Han ido de la mano contra las instituciones catalanas, los han homologado. Su voracidad para ir contra el soberanismo les ha provocado un empacho de nacionalismo español. ¿De qué se sorprende? Siempre han sido. Bueno, estas son las cosas. Lo que no entiende Puigdemont es que para él específicamente y para los indepes y para los huidos aún más,
Lo que ha pasado en Andalucía es fatal. Lo peor. Lo peor. Podía pasar. Y no digo para los que están en la cárcel. Lo peor, como dicen los argentinos. Lo peor de lo peor. Pero bueno, oye, a mí también me gusta que no se dé cuenta del lío en el que está metido. También me O gusta. igual la reacción es porque sí se están dando cuenta. Vamos a hacer un hilvanado rápido sobre algunas de las cosas que hayan podido ofender a la sociedad andaluza y que hayan podido provocar un voto de reacción, que es lo que yo creo que ha habido en el asunto del éxito de Vox, un voto de reacción. Vale, ya, ahí va. Cuanto más digáis, más voto. Sánchez, ¿qué opina, cómo ha defraudado Sánchez respecto del motín independentista? Porque es más que un golpe, es un motín, la verdad. Vamos a escucharle. No vamos a estar a favor ni de judicializar la política ni de politizar la justicia. Esa es una máxima de este Gobierno. Nosotros respetamos la independencia del Poder Judicial. España es un Estado social y democrático de derecho, que me gusta repetir hasta la extenuación, y por tanto, aun no compartiendo las medidas y las acciones que están planteando los dirigentes independentistas ahora mismo en prisión, lo que creo que es importante subrayar es que van a tener un juicio justo. Bueno, sí, y que vamos a intentar remover Roma con Santiago para que les salga la cosa baratita y luego, si acaso, indultarlos. Y si me apoyan los presupuestos, entonces seré más benévolo y comerán estas Navidades en las prisiones catalanas como no come nadie en las prisiones del mundo. Están en huelga de hambre. Hablando en serio, un tío socialista que diga algo, en fin, que no signifique bla, 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 como hemos escuchado del presidente del Gobierno. El tal Borrell, cuando dice que él personalmente no está contento con que estén en prisión los golpistas. I personally would prefer these people to be unconditionally free. I think there are other ways of taking care that they don't fly. So why does, getting back to the basic question, your government and its responsibility to find new ways of tackling the Catalan crisis, why doesn't your government pardon these people? Tell the authorities that these people are going to be pardoned, they should be released now, and then start to talk to them. Have you heard about division of powers? In Spain, there is a division of powers. And the judiciary is independent. It's a judge who has taken this decision. The government has nothing to do with it. Hay pocos tíos a los que se les ocurra decirle a un inglés, ¿ha oído hablar de la división de poderes? Y se hubiera merecido que le hubiera estampado la carta de Cromwell en la cara, en ese mismo momento. Podía haber seleccionado otro episodio del tal Borrell, pero es que lo usé la semana pasada y alguno dirá, qué pobre es, que solo usa las mismas cortes. Uno que decía, sí, yo creo que Cataluña es una nación. Bueno, claro, tío, si estamos en eso, pues es lógico y legítimo que los ciudadanos, no los andaluces, y los de Ceuta, y los de Melilla, y los españoles que viven en el extranjero, que echan humo por esa debilidad cultural, de principios. Es una debilidad de principios, sí, señores, esa es la verdad. Y de valores también. Bueno, ante los lazos, los ataques, la quema de banderas, las marchas de antorchas que recordaban algunas cosas de la noche de los cristales. Bueno, la quema de todo, en fin, los insultos, España nos roba, todo ese paquete de basurilla que iréis viendo para que lo recordéis retinianamente. Vox se va a los tribunales, nadie confía en que no sé qué, le meten unas fianzas de órdago para frenarlo, consigue que sus asuntos lleguen a un juez honrado, fallecido, en paz descanse, Ramírez Suñer. Bueno, y esto prospera, y van haciendo indagaciones, la Guardia Civil, la Policía Nacional, evitan que se quemen unos papeles, que averiguan que aquí el 3% se dedicaba a no sé qué cosas, que tenían un diseño de un Estado oculto y conspirativo con el orden y la ley. Y bueno, todo eso se va configurando en un asunto que llega a la Audiencia Nacional, donde naturalmente a Vox le dicen, oiga, ¿quiere usted personarse como acusación en este asunto? Y Vox dice, pues sí, lo vamos a hacer. Y ahí están. Y hoy en día son el garante de que no nos vaya a hacer el mangurrino de Sánchez un cambio de fiscales, con Lola la tabernera, pim, pam, pum, fuego, y un tribunal juzgador en el que no esté Marchena o no esté no sé qué, y acabe esto en agua de borrajas. Las borrajas son unas verduras estupendas, pero el agua que hacen es bastante sucia. Don Pablo, es lógico, entiendo yo, que la sociedad andaluza y la española tengan plus de premio hacia Vox, ¿no? Por supuesto, yo creo que es una de las consecuencias lógicas que cabían esperar para quienes estemos
siguiendo la actualidad y muy intensamente desde los últimos años, no nos ha sorprendido la irrupción de Vox ni tampoco los resultados de los socialistas. Los andaluces han sido los primeros españoles que han tenido la ocasión de expresarse en las urnas, desde la moción de censura. Han sido los primeros. Por lo tanto, han sido los primeros que han castigado al Partido Socialista. Yo insisto en la idea clave. La unidad de España no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Por lo tanto, muchos socialistas han votado a Vox, evidentemente, y mucha gente de izquierdas, porque no hay una izquierda nacional. El problema en España es que no hay una izquierda que defienda claramente la unidad de España. Antes habíamos escuchado a Felipe González. Bueno, en aquella época quizás no estaba tan marcado el problema del nacionalismo catalán. Ahora ya está tan agudizado que la izquierda... Sí, usted es muy joven y no se acuerda, pero retiraron una cosa que se llamaba LOAPA y depusieron a un fiscal general del Estado porque quería meter en la cárcel a Pujol por un tema que se llamaba banca catalana. Bueno, por supuesto, se estuvo abonando lo que ahora tenemos, por supuesto, y el estatuto de Zapatero, por supuesto. Lo que pasa es que ahora ya ha llegado a tal nivel que ahora mismo ya mucha gente, mucha parte de la sociedad española ya se da cuenta de que desde la izquierda no se da una solución al secesionismo, al proceso. Por lo tanto, es lógico que o se desmovilizan o buscan otras opciones. Tampoco desde Podemos, que es la alternativa, en teoría, al Partido Socialista desde su izquierda, ¿no? Bueno, frente a eso, Vox, van a escuchar a Pedro Fernández, que es el hombre de los juzgados de Vox, el que ha llevado el peso jurídico de todos esos follones, unos sumarios que eran, bueno, brutales, y que hasta ahora parece que todo lo investigado le da la razón. Vamos a escucharle. Destacaríamos dos aspectos que nos diferencian de la acusación que ha planteado la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En primer lugar, el primer aspecto que nos es diferenciador con respecto a ellos es que imputamos 2 delitos de rebelión en vez de 1 por los hechos ocurridos tanto en la Consejería de Economía y Hacienda los días 20 y 21 de septiembre como con respecto a los hechos ocurridos el 1 de octubre en la convocatoria del referéndum ilegal. Y el segundo aspecto que destacaríamos y que también nos diferencia con respecto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado es precisamente la imputación a todos los procesados por organización criminal. Continuamos. Eso de Cataluña y su onda expansiva, por eso, pues antes les contaba que, pues parafraseando un debate electoral norteamericano, le hemos puesto a este capítulo el título ese que ven ahí, es lo de Cataluña, estúpido, ¿no? Como el que le decía, es lo de la economía, estúpida. Doña Alicia Rubio, sí, bueno, ¿lo de Cataluña o no? ¿Qué decía la gente en Andalucía? ¿Qué sabe usted de lo que...? En Andalucía, hombre, en Andalucía les preocupa Cataluña porque los andaluces son españoles y nos dolía a todos España enormemente. Es que, vamos a ver, en esto de Cataluña yo solo quiero decir que se ha utilizado, digamos, una técnica de manipulación que nos había llevado a la ciudadanía en general, de alguna forma, a pensar que todos los catalanes eran independentistas, por la sencilla razón de que los catalanes que no lo eran se iban encontrando con unos partidos que los defraudaban e iban cayendo en la abstención, aparte de los que se iban fuera porque el ambiente era irrespirable. Sin embargo, ahí hay una Cataluña desesperada, una Cataluña resistente, y yo siempre decía, es que no podemos dejar a los catalanes solos. Y efectivamente, en el momento en el que Cataluña ha visto que podía agarrarse a algo, están saliendo valientes de todas partes. Y es así. Entonces, ese esfuerzo que ha hecho Vox por ayudar a esos catalanes, naturalmente que otros españoles nos los valoran. O sea, que yo creo que ha tenido su importancia como muchas otras cosas. Es decir, frente a la inacción del PP, frente a ese 155 ridículo y frente a las componendas del resto de los partidos, estábamos Vox y una serie de jueces valientes. Guillermo. Efectivamente, el tema de Cataluña, el problema de Cataluña se ha cronificado completamente. Estamos acostumbrados a vivir en un sobresalto secesionista que linda con el esperpento y que lo que amerita es la incapacidad del propio Estado y las administraciones, este macroestado que nos hemos dado con millones de funcionarios, de poner fin a esa cuestión, ¿no? Esa cuestión que nos afecta como proyecto histórico milenario y que nos desprestigia con respecto al exterior y además que permite que entren elementos extranjeros a desestabilizarnos.
Es una zona que desde el punto de vista económico está seriamente afectada, las entidades financieras han huido, pero sigue perviviendo, y lo hilo con mi anterior intervención, esa especie de vaca sagrada que es la estructura política, esos cargos electos que viven del erario público, que viven del esfuerzo de todos los españoles a través del FLA. Nosotros los españoles tenemos una deuda pública del 100% del Producto Interior Bruto. O sea, estamos... Claro que es cierto que Italia tiene el 140, pero la situación española es insostenible. Y es ahí donde de alguna forma hay que entrar con bisturí, por supuesto de una forma pacífica, desmantelar todo ese aparataje, y para eso hace falta una estructura política en España lo suficientemente enérgica y legitimada para dar ese paso, ¿no? O sea, es una decisión política la que hay que tomar allí, que es desmantelarlo. Fuera TV3, fuera toda esa casta política nacionalista, y de alguna forma esperar con el paso de las décadas, que no va a ser de la noche a mañana, que ese tejido social y económico se regenere. Porque ahora mismo estamos en un impasse de espera en el cual, bueno, parece ser que no hay ni paso adelante ni paso atrás. Estamos en una situación, podemos decir, como el día de la marmota, ¿no? Para eso hace falta decisiones drásticas y vuelvo a lo mismo, con un sistema partitocrático dividido y profundamente corrupto, pues al final volvemos a lo mismo, a ciclos electorales de 4 años y bueno, y el que venga después a re, ¿no? Que es lo que ha hecho en última instancia el señor Rajoy. Porque uno de los nudos de todo esto es que Vox está directamente enfrentado con el sistema autonómico. Eso es lo que hace que muchos digan, por ejemplo, Carmen Calvo, que esto es lo que les convierte en anticonstitucionales o en inconstitucionales. En cualquier caso, ese ir de cara y de frente y por derecho contra las autonomías o pretendiendo su anulación o su reforma es algo que también comparten, esto lo dicen las estadísticas, entre el 30 y el 35% de los españoles. Así sí, y además sobre eso Vox ha establecido prioridades y ya ha dicho que una de ellas es desmontar el régimen, y hay un punto de medio, y no estoy valorándolo, con la reciente postura de Casado respecto a la devolución de competencias que en la Constitución no están atribuidas a las comunidades autónomas. Pero dicho esto, es evidente que en Andalucía se ha votado en gran parte en clave nacional, esto lo hemos dicho. Pero antes, Xavier, cuando preguntabas en qué medida o de qué forma ha influido lo que ha ocurrido en Cataluña en las elecciones en Andalucía, lo estáis respondiendo y lo estáis respondiendo estupendamente. Pero a mí me importa mucho, y a ti seguro que también, cómo ha ilusionado y esperanzado en Cataluña a la resistencia, a las catacumbas de la resistencia a la bandera, no nacionalista, y cómo ha ilusionado lo ocurrido en Andalucía. Los WhatsApps en Barcelona, por cierto, los WhatsApps en Barcelona no son como en Madrid, como en Murcia, ni con otros muchos sitios, porque son literalmente una catacumba en la cual muchísimas personas que por su posición económica no pueden arriesgarse a opinar en público, lo hacen en privado. Y entonces esos WhatsApps que yo no tengo, yo odio yo no tengo, quiero decir, esos grupos de WhatsApp. Tú eres tú. En los que te torturan con cosas políticas que a ti no te interesan, pero lo que sea. Pero en Barcelona, en Cataluña en general, son una forma de resistencia de quien no puede resistir en público. Bueno, pues esos WhatsApp y esas otras formas de comunicación entre los resistentes ocultos están echando humo, porque lo ocurrido en Andalucía les ha dado una esperanza de que no están solos y de que alguien, por ejemplo los andaluces, pero no solo ellos, no ha renunciado, como hacía el gobierno de Rajoy, por cierto, y como decidió el PSOE, no ha renunciado ya alguien en Andalucía a dejar que el problema se parchee, que se pudra, y sin embargo ha decidido que se puede intentar volver a empezar. Y Vox ha sido muy importante en eso porque, a ver, yo estoy muy de acuerdo con la postura de Casado en este tema, pero evidentemente Vox ha condicionado las posturas de muchas personas que tienen que enfrentarse al problema de Cataluña en vez de aspirar a parchearlo. Raúl. Bueno, pues por seguir en la tónica, yo creo que, a ver, yo comparto con mi compañero que yo creo que Casado en este caso, bueno, pues está siendo más consistente, digamos, o más coherente con lo que se esperaría del dirigente de un centro derecha, de un partido mayoritario en este país. Pero yo le reconozco, sobre todo, y lo vuelvo a decir, a Vox su mérito, además se reconozco en privado, he dicho a sus dirigentes con los cuales tengo relación personal, tengo gran respeto, y en público, ¿no? Yo creo que han hecho una cosa muy inteligente, ¿no? Que es ser contundentes en los mensajes.
Eso es verdad que cuando aspiras a otras cuotas o con otros grados de representación tiene sus limitaciones, porque la contundencia en este país no siempre se vota, ¿no? Pero cuando tienes poco que perder y mucho que ganar, la contundencia creo que es un valor alza. ¿Por qué digo que es contundente? En el caso de Cataluña, con el 155, es verdad que se ha laxeado demasiado, ¿no? Entre el 155 light, lo aplico, no lo aplico tercio, cuarto y mitad. Pues al final había ese complejo que ha tenido el Partido Popular de ser claro. Vox ha llegado con un planteamiento muy sencillo. Se aplica, no solo se aplica, sino que hay que dar ilegales a ciertos partidos inconstitucionales y los que han vulnerado la legalidad tienen que ir a la cárcel y cumplir sus penas. Claro, a un señor que vive allí, y no solo que vive allí, que se siente español, esto le suena lógico, le suena a sentido común. Luego Vox ha hecho otra cosa también muy inteligente, probablemente porque tiene esa capacidad todavía o esa libertad, y ojalá la sigáis teniendo muchos años, aunque os vote mucha más gente, que sean coherentes en ese sentido, es la protección lingüística. Ellos han sido muy claros en ese mensaje. Tenemos que defender el castellano como lengua vehicular. Y porque la Constitución le dice, y porque es la lengua común de hacerlo común de todos los españoles. Ha costado mucho, tanto en el Partido Popular, en el Partido Socialista, y ni te cuento en otros partidos, el jugar a esa ambigüedad que lógicamente una persona de la calle, un ciudadano español que nace en este país, que le gusta ver relaciones con todos nosotros, no acaba entendiendo. En una palabra, la contundencia en los argumentos vertebrales básicos de la cultura catalana para un electorado que el 51-49 me da igual, se siente igual de español que yo como vasco, pues lógicamente hacen que tenga una intención de voto clara. Porque dice, los demás estamos, y ya no entro en Ciudadanos, ¿no? Porque pues, hoy gano, mañana no me presento, al día siguiente no sé lo que voy a hacer, despistan, han sido claros, contundentes, un mensaje directo en argumentos vertebrales. Y os felicito públicamente porque creo que lo habéis hecho de narices. Mis compañeros de control acaban de colocar una foto inolvidable que hizo mucho en contra de los intereses electorales del Partido Popular. Es el masajeo consentido de la vicepresidenta entonces, Soraya Sáenz, ¿cómo era? Ah, de Santa María, sí, ya me acuerdo. Bueno, por uno que ahora está preso, Oriol Junqueras, ahora está más delgado, eso sí, es cierto. No mucho. Bueno, antes han visto un tuit de Pablo Casado, que era más interesante por lo que no decía que por lo que decía, pero lo que decía también tiene enjundia. Dice, el PP de siempre ha vuelto para no defraudar a nadie. Este partido va a volver a refundar el centroderecha en España. Esta es la casa de los patriotas que quieren servir a España. Las puertas están abiertas. Que es como el que dice, oye, ya se acabó esto que había aquí, el pasteleo y vamos a recuperar las esencias, a ver si... Lo digo porque, insisto, es más importante lo que calla que lo que dice. Yo pensaba que estaba describiendo a Vox cuando estaba diciendo tal, pero bueno. Sí. No, el caso es que... no, es cierto, también hay que decirlo. Pablo Casado, cada vez que habla, hace una invitación a que vuelvan al Partido Popular los que se fueron porque aquello no les parecía suficientemente lo que ha dicho el compañero tiene lógica, Javier. Ten en cuenta que el sustrato de Vox mayoritario ha sido gente del Partido Popular. Santiago, no te tiene que sorprender ni la primera ni la segunda, porque los dos son coherentes. Por supuesto. Por eso lo señalo. Básicamente lo que... Vamos a ver, el terremoto Vox ha ocupado un espacio que había dejado vacío el PP, pero también la izquierda, es decir, es que la izquierda no ha apostado por la unidad de España, por lo tanto también está recibiendo votos y es más, yo auguro que al final si el PSOE desaparece, que no creo que desaparezca, pero sigue el giro lógico del PSOE será generar un partido nacional, que es lo que tiene Francia, que es lo que tiene Italia, Alemania, una izquierda, un partido sólido de izquierdas con el que se pueda dialogar y con el que se pueda establecer políticas comunes de defensa, unidad de España, etc. Un país, en el fondo, es la mejor garantía para los trabajadores y para las clases medias. Si la izquierda se apunta a un mundialismo, a un globalismo, lo que va a producir es una disolución social que a quien más va a perjudicar son a las clases populares, a las clases trabajadoras. Por lo tanto, una izquierda fuerte y una derecha fuerte, en sentido nacional, es necesario para Ojalá, pero esto sí que sería romper con una tradición. Lo digo para Manuel Valls, que no tiene tomado el pulso de lo que pasa en la política española, pues que lo vaya a tomar. Esto de una izquierda que sea nacional y orgullosamente española sí que sería nuevo. Sería, pero verdaderamente nuevo. Yo creo que el último caso fue Azaña. Y después de Azaña, ninguno más. Y ahora empeorando. Una hazaña, que había muchos, es cierto. Bueno, en cualquier caso, llegamos al asunto de la memoria histórica. La memoria histórica tiene absolutamente hasta aquí
a los españoles. La exhumación de Franco no puede ser lo que ha sido desde el verano para acá, hombre. Por favor, hagan una cosa sensata, seria. Tiene la responsabilidad del gobierno de una sociedad, de un país rico, de un país importante, cultural, económica, políticamente en el mundo. Es que en América Latina se están muriendo de la risa. Yo creo que hasta los del Boca y los del River, todos estos se mueren de la risa de las payasadas de un Pablo Sánchez. Algunos amigos que se esfuerzan en darle un tinte, digamos, de construir la ideología. Hablan de que, claro, como son socialistas, obreros, españoles, tal, y ninguna de esas cosas ya está en la época, después de la caída del muro, se han hecho gramscianos, que viene a ser, aprovecho lo que tengo, lo LGTB, la memoria histórica, 4 votos por aquí, el voto de allá, las leyes de género, todos estos rollos, y con esto construyo algo que pueda ofrecer a la ciudadanía como un producto destilado ideológico. Cuando no lo es, y eso pues se digiere fatal. Buena parte de lo que ha pasado en Andalucía es eso, donde se está fraguando una ley de memoria histórica que espero y confío Abascal y Vox paren y manden al cesto de los papeles, porque no tiene otro lugar en el mundo, y que, bueno, esto está cansándonos, ya estamos hartos de la memoria histórica, tú que eres un experto. Quiero que escuchen sobre Franco a Pablo Casado, el discurso de Casado. Pero es que hoy el presidente del gobierno está visitando a un dictador. Sí, pero el nuestro era Franco. Ya, pero el nuestro era Franco, pero es que el nuestro está muerto hace medio siglo. Y el de Cuba está vivo y coleando y sigue matando gente y sigue encarcelando gente. Con lo cual a mí este cinismo del gobierno socialista, de que ahora vamos a criticar a Franco, que lleva enterrado medio siglo, y no digo nada de Maduro, ni de Ortega, ni de Canel, pues claro. Bueno, esto es la posición de Casado, que podríamos sintetizar en un... si vamos a por los dictadores, vamos a por todos los dictadores, ¿no? Pero no es... Dejen en paz a Franco. No es plana, no es directa. Quiero que escuchen a Abascal sobre el mismo asunto, sobre el asunto de la memoria histórica. Yo creo que la guerra civil la provoca un partido que sigue existiendo actualmente con las mismas siglas. El Partido Socialista Obrero Español, que provoca 1.500 muertos en una semana en el año 34 y que instiga el asesinato del líder de la oposición el 12 de julio de 1936. Yo pienso eso, pero puede haber alguien en Vox que piense que la guerra civil la provocan quienes se levantan el 18 de julio. Que opinen en libertad. Vox no tiene una interpretación obligatoria de nuestro pasado. Lo que sí tenemos es una defensa obligada de nuestra libertad para que los españoles podamos opinar sobre nuestro pasado como bien entendamos o como nos dé la gana, sin dar explicaciones a la izquierda dominante durante los últimos 30 años en España. Guillermo Rocafort, tú que eres especialista en este asunto. Yo creo que uno de los grandes caballos de batalla que tiene el próximo gobierno en Andalucía es precisamente el de desmantelar toda esa especie de estructura memorialística que se ha creado por la vía de las... Esto en inglés queda más chulo, el memorial. Todas esas asociaciones subvencionadas, todos esos libros de adoctrinamiento, todo ese profesorado y esas subvenciones. Aquí, por ejemplo, en Madrid, en la Oficina de la Memoria Histórica, por decir un dato, al año nos cuesta creo que 1 millón de euros, ¿no? Es decir, es un chiringuito, ¿eh? Entonces, además es un chiringuito que duele mucho, que gobierna desde el pasado, desde el rencor, que no nos permite avanzar, mirar al futuro pues con reconciliación. He estado la semana pasada en Rusia, en Moscú, y me he fotografiado junto con San Vladimir, el fundador de bizantino de Rusia, y con una estatua de Zhukov, el mariscal que entró en Berlín, y no hay ningún problema, es historia de Rusia. Hay que mirar al futuro unidos. Entonces, efectivamente, con esa doctrina gramsciana de dividirnos, se ha creado esta texitura, que es un drama para España, de la ley de memoria e historia, que es que roza en el ridículo y que además tiene consecuencias devastadoras. ¿Por qué? Porque fanatiza a los jóvenes, estos que están saliendo ahora mismo en las calles al reclamo de Pablo Iglesias, están de alguna forma lobotomizados por ese odio que se les ha metido en la cabeza en colegios, en televisiones, en estructuras ya no familiares, sino grupos de amigos, en el sentido de que hay buenos y malos. Gramsci es quizás con este del foro de Sao Paulo, ya sabes de quién hablo, Boaventura dos Santos, ¿no? De los que más han escrito a propósito de conseguir
el predominio, la hegemonía cultural, ¿no? En las universidades, en los medios de comunicación. Es decir, el que no piensa como queremos que piense tiene que ser anulado. Y es efectivamente, acabo, es la culpabilización de una parte de la sociedad. Andalucía, ya sabemos, en la guerra civil, el general Queipo de Llano, en fin, hubo lo de Málaga. Ha habido muchas cuestiones dolorosas en lo que es Andalucía, ¿no? Y yo creo que Sin embargo, no se habla de algunas, como Cabra, efectivamente, el pueblo de Carmen Calvo, que fue bombardeado porque sí, porque no estaban en la línea de frente, 100 muertos, 200 heridos, se ha cumplido hace poco el 88 aniversario del bombardeo de Cabra, y el PSOE... Y la egabrense la egabrense ha callado. Bueno, y como han callado, entonces, yo creo que ahí en ese sentido hay que ser tasativos, desde el momento cero. Hacer en Andalucía un proyecto que se extrapole al resto de España en ese sentido. Y además en Andalucía, y engarzo con esto, por cierto, hay una reciente ley de memoria histórica, no creo que no bueno, sea es devastadora esa ley, es muy reciente, es devastadora. Es devastadora, pero yo quiero volver, no quiero obviar lo que ha dicho, el fragmento que nos ha puesto usted de Santiago Abascal, es irreprochable, es irreprochable, y eso lo deberían poder decir cualquier persona, no solo de Vox, sino de cualquier otro partido político. Es decir, yo tengo mi interpretación y tengo mis condicionamientos familiares, ideológicos. Mi padre y mis tíos lucharon en un bando de la guerra civil, mi tío Carlos luchó de forma destacada en el contrario, aprendí muchas cosas de mucha gente de ideología opuesta y las tragedias de la victoria y de la derrota, y lo que a nadie se le podría ocurrir, y este es el problema, es imponer un relato y una memoria. Imponer una memoria es una cosa tétrica, terrible, que por supuesto no deja de ser más que un objetivo orwelliano, por supuesto, de que es muy, en fin, está muy manido, pero quien controla el pasado controla el futuro, y entonces controlando y reactualizando ese pasado, lo que estás es creando categorías en el presente para poder controlarlas políticamente. Bueno, yo lo que creo que es que esta tontería, la memoria histórica, que es pues una ocurrencia más del ínclito señor Zapatero, ¿vale? Porque es el que empezó con esta ocurrencia. Es que per se es absurdo, pero es absurdo porque es la memoria histórica del que perdió la guerra. ¿Qué pasa? Que el que ganó la guerra no tiene memoria histórica, porque claro, yo como español, como ciudadano ahora, escuchando al señor Casado, pues muy bien, ¿qué hace? ¿Por qué mi presidente tiene que estar partiendo opiniones en Cuba? ¿Por qué tiene que estar no criticando a Maduro? ¿Por qué tiene que hacer cosas? Pero cosas muy sencillas, son chapuceros. Básicamente, el gobierno que está representado con un vicepresidente al frente, que es el señor Pablo Iglesias, porque este gobierno es un gobierno títere representado por Pablo Iglesias, con la extrema izquierda marxista, que es lo que él se niega a asumir y lo es, pues quiere, frente al resto de los constitucionales y españoles, defender dos líderes diferentes. Oiga, con este criterio, yo mañana, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme a la tumba de la pasionaria de Negrín, de Carrillo Largo Caballero y pedir que se le saque? Yo también soy una víctima de la guerra si empezamos a retrocedernos. A cambio, quiero yo imponer, o el centro derecha español, Vox, Partido Popular, o cualquier otro partido que sume, queremos generar un país con un implemento de un corte fascista, queremos cambiar la Constitución para abolirla, queremos romper España. No, esta ley de memoria histórica es un rollo que se inventó el señor Zapatero, porque como se ha visto ahora, actualmente nómina del señor Maduro, lavándole la cara internacionalmente, le venía muy bien para intentar esquivar los tiros de lo que en aquellos años fue la crisis a España no va a llegar porque no aguantamos un temporal. El señor Sánchez, dirigido, marionetado por el señor Iglesias, que repito, de extrema izquierda de corte marxista, pues se le viene muy bien porque él sí quiere cambiar el establishment en España. Él sí quiere implantar un sistema fascista en España, pero leninista de corte marxista, no al revés. Entonces, claro, el resto de los españoles, del Partido Popular, Partido Socialista, andaluces, gente de izquierda que no es marxista, que ni siquiera es independentista, se encuentran solos. No entienden un referente. Y de repente alguien les llega y le dice, oiga, mire, yo lo único que quiero es que respetemos a ambas figuras, que no abramos más heridas, que cerremos heridas y que sobre todo, si las cosas se hacen bien. Porque el señor Sánchez, aún y con todo, y el señor Iglesias no podrán sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pablo Sánchez. Sí, vamos, yo compartiendo lo que estáis comentando, sí que diría que todo pueblo necesita una memoria histórica. Es decir, el problema en España es que se está tergiversando el pasado para aprovecharlo para el presente y para el futuro. Pero toda sociedad requiere un pasado, bueno, requiere recuperar el pasado y recordarlo. Yo no estoy en contra de la memoria histórica. Creo que todas las personas y todas las sociedades viven
su actualidad en función de su historia. Somos fruto de nuestra historia. Ahora bien, la historia no es neutral, no es objetiva, es decir, al final la vivieron nuestros antepasados y quedan documentos, quedan hallazgos del pasado que debemos vivir. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? El problema, yo creo, al final es que lo está utilizando el Partido Socialista con un fin instrumental, que es el cambio de régimen, para deslegitimar al régimen del 78 y dar paso a un nuevo régimen próximo, es decir, denigrando el franquismo, que son 40 años, casi medio siglo, quieren dar paso a la deslegitimación del régimen del 78. Y tiene también un fin, este es el fin más bien finalista, y luego tiene un fin instrumental, que es deslegitimar a la monarquía y atacar a la Iglesia. Básicamente. Es decir, que luego tiene como pilares del Estado español. Deslegitimando el régimen del 78, te cargas la monarquía. Esto me suena, ¿eh? Y vamos hacia la República. Y pero te sonará del 36. Un dato, los primeros actos de Podemos, y esto es un dato curioso, se hicieron con subvenciones de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Otro día os lo cuento. Perdón. Sí. Alicia, si me permites, para puntualizar, deslegitimar la monarquía lo entiendo, pero deslegitimar la Iglesia no, porque la Iglesia se ha pasado con armas y bagajes a la memoria histórica. Lo sé yo por el caso en Madrid. El cardenal Osoro es un entusiasta, bueno, tiene ahí a un cura rojo, Santos Urías, en el comisionado de la memoria histórica, que ha dicho que hay que quitarle el reconocimiento de la ciudad a la última patriarca de las Indias, que es ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Es decir, un hombre que hizo miles de viviendas sociales para españoles, para madrileños necesitados, el cardenal Osoro, que yo no creo que sea una tendencia solamente de la Iglesia española, yo creo que es una tendencia, desgraciadamente, de la Iglesia universal, es pasarse con armas y bagajes. Bueno, hoy no hemos venido a hablar del papel de la Iglesia, Alicia. Bueno, que desde luego, desde Vox, todo nuestro interés está en derogar esa ley y en que los españoles puedan pensar en la memoria histórica como les parezca y en función de sus vivencias y de las vivencias de sus familias. Y de ahí sale la verdad, porque lo que no puede hacerse, y eso solo lo hacen los regímenes tremendamente totalitarios, es imponer un pensamiento contra el pensamiento real de las personas. Yo en el tema, es decir, está relacionado, por ejemplo, con el tema de educación para la ciudadanía. Cuando un compañero de mi hijo preguntó ¿qué es lo que tengo que poner para aprobar esta asignatura? ¿Lo que yo pienso o lo que pone en el libro? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se encuentra con que sus pensamientos, sus vivencias y sus opiniones se enfrentan a lo que se les impone, no hay peor totalitarismo. Y hablando de Zapatero, en realidad Zapatero aquí lo que encontró fue un sistema extraordinario de enfrentamiento entre españoles. ¿Por qué? Porque supo abrir esas heridas que se habían cerrado. Además, le sirvió también precisamente para dar dinero público y crear más redes clientelares de todas esas que ha creado el PSOE, que son muchas, y ese enfrentamiento hacía que se movilizaran sus votantes por odio a esa derecha de los Doberman, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que esto ya ha empezado a perder fuerza. El señor Sánchez, que no es tan listo como él se cree, está intentando utilizar las mismas artimañas que el señor Zapatero, pero con una España que ya ha aprendido. Entonces, en este momento, otra de las razones por las que Vox está funcionando muy bien es la movilización de defensa. Ellos tratan de movilizar al ataque. Y sin embargo, como sucedió en el 36, una España a la que se le quemaban las iglesias, a la que se le mataba por la calle, a la que se le hacía la vida imposible con no sé cuántas mil huelgas generales en 4 días. Esa España es cuando se encontró tan acoquinada que decidió salir. Y es una de las razones por las que Vox está funcionando. Y es porque la gente se encuentra tan desasistida del Estado, tan agobiada con impuestos, tan agobiada con problemas, tan agobiada con una inmigración que no podemos de ninguna manera asumir, tan agobiada por tantas cosas, por esta ley de memoria histórica que te obliga a renunciar a lo que te han contado tus abuelos, sin ir más lejos, y a tu visión. Alicia, yo quiero aprovechar este balcón, este púlpito, para pedirle a tu jefe de filas que se decida y ponga al servicio jurídico de Vox con estas declaraciones que vamos a volver a oír ahora de Pablo Iglesias, en las que llama a la alerta social, llama a la alerta antifascista y dice que hay que salir a la calle. Y entonces, digo yo, esto no es una apología del delito de odio, esto no es una invitación a la violencia, esto no es... Alguien tiene que poner en marcha, no esperen que lo haga el fiscal, porque el fiscal lo nombra Sánchez. Vamos, ¿cómo va a hacer alguien algo contra el principal partido que apoya a Sánchez? Entonces, alguien debería señalar con el dedo a Pablito, coleta morada, y decirle, mira, majo, ni de coña. Vamos a escucharle y luego a publicidad.
de una fuerza de extrema derecha, posfranquistas sin complejos, una fuerza neoliberal, una fuerza política machista contra las mujeres y contra la gente trabajadora de nuestro país. La irrupción de esta fuerza de extrema derecha se explica, y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, por los discursos del Partido Popular y Vox. Han normalizado y han blanqueado los discursos de extrema derecha y ahora tienen junto a ellos, probablemente con voluntad de gobernar junto a ellos, a una fuerza abiertamente de extrema derecha. Responsabilidad a todas las fuerzas políticas que sumamos en la mayoría de esa moción de censura. Quiero pedirle al Gobierno que haga una lectura seria de lo que está ocurriendo. Podían haber hecho mucho más de lo que hicieron para reforzar esa mayoría que hoy podría ser una mayoría de Gobierno, y quiero referirme también al conjunto de fuerzas políticas que tenemos muchas diferencias, pero tenemos una cosa clara: estamos dispuestos a construir juntos y juntas un dique frente al avance de la extrema derecha. Vox lleva 5 años operando en la política española, estaba a punto de entrar en algunas competiciones electorales, no lo ha conseguido, ahora sí ha eclosionado en Andalucía y bueno, pues los que se han asomado a su programa saben que es un partido que defiende la vida, que está contra el aborto, pero ahora en Andalucía lo que parece que le ha dado una espectacular aportación de votos es hablar claro en materia de emigración. Hablar claro de que Andalucía es una región fronteriza que está en el primer lugar que sufre las pateras, que sufre todo el fenómeno migratorio. Y ante eso el ciudadano se encuentra con un titubeante presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que un día dice que abre los puertos y luego los mete en un autobús y los manda a Francia. Iba a decir para Caracas, que es como es el chiste, ¿verdad? Los manda porque no sabe ni qué hacer con ellos. Pero claro, la gente en los centros de salud, en las escuelas, en Andalucía, pues sufre el efecto de un arribo de ciudadanos de uno y otro origen que no hablan el idioma, que plantean problemas y en el fondo no quieren que tengan más privilegios de subvenciones y de derechos que los propios andaluces. Frente a eso, frente a el no saber cómo los que pusieron las concertinas en Ceuta y Melilla son los que ahora dicen que hay que quitarlas. Pero venga, ¿qué quedamos? ¿Cómo es esto? Bueno, pues frente a eso la política o lo diseñado por Vox es muy contundente. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Bueno, y es que yo tampoco puedo entenderlo. Si nosotros solo pedimos que se aplique la misma política para España que los progres y que Pablo Iglesias aplican en su propia casa. Que las vallas, que las fronteras sean respetadas y que quien quiera entrar en un país pida permiso y que quien lo hace ilegalmente, quien quiera entrar en la propiedad privada de los españoles, que es España, y lo haga violenta e ilegalmente, sea expulsado de manera inmediata. Es que es algo en lo que por otra parte está absolutamente de acuerdo la inmensa mayoría del pueblo español. Así que cuanto más nos insultan por decir esto, yo creo que más en nuestro favor se ponen muchísimos españoles. Bueno, esos 400.000 votantes le han dado un tremendo bofetada en la cara al bipartidismo y al buenismo en torno al emigrante, que míreme usted, que tal y cual, claro, como no, como sí, como tal. No, porque en España eso que se ha manifestado en Andalucía existe y piensa básicamente lo mismo y ha sido primera fuerza en los lugares donde hay verdaderamente migración. En Andalucía, en el Ejido, en Almería, en los plásticos, en todos esos territorios, pues el resultado de Vox, ha sido tremendo. Alicia. Sí, bueno, que es que la gente ya está harta de buenismo y de que hagan, digamos, los partidos políticos caridad, por decirlo de alguna manera, con el dinero ajeno. Nos damos todos cuenta de que en un Estado de Derecho no puede entrar todo el mundo, que esto no es como pudo ser Estados Unidos hace unos siglos, en los que uno llegaba y se encontraba con el suelo y el cielo. Es que un estado del bienestar supone una asistencia y una serie de, digamos, de ayudas a las personas que están ahí que no podemos asumir los españoles. Y en segundo lugar, tampoco podemos abrir las fronteras sin saber quién demonios está entrando, que es lo que Santiago dice, solo queremos lo que ellos hacen en sus casas, y es no dejar entrar a cualquiera. Entonces, es puro sentido común. Y frente a ese sentido común, la inmensa mayoría de los españoles lo entienden. Salvo los que están imbuidos de ese buenismo estúpido, de power flower y de todo el mundo es bueno. Y hasta ahí hay que hablar con claridad. Es que es un discurso tan sensato, que se cae por su propio peso. Y por eso somos racistas,
xenófobos y todas esas tonterías. No, en España no tenemos, vamos, en Vox no tenemos el menor problema ni con personas extranjeras ni con la inmigración. Lo que tenemos un problema es con la inmigración ilegal y con las personas que vienen aquí sin que se les haya abierto la puerta. Por cierto, no quiero caer en la caricatura simple, pero es muy comentado. Ustedes tienen un líder en Vox en Cataluña que es negro, ¿no? Que es guineano, sí, pero, mulato. Bueno, bien. Es que lo digo porque a algunos les ha parecido pues un poco así, ¿no? Es que nunca nadie se ha fijado, quiero decir, claro. Es que nos ha dado igual. Sí, yo creo que es él el que más... Uno de mis mejores amigos, perdón la interrupción, uno de mis mejores amigos es un negro dominicano que yo le digo en broma que es un negro zumbón para describirle. Sí, es una categoría de negro. Pero a mí nunca se me ocurre describirle como no sé, como mi amigo negro. O como claro. Es decir, es que no sé, no me he dado cuenta. Sí, pero bueno, van sembrando ahí que siempre el Frente Nacional presenta a uno en una circunscripción a un candidato de color, porque claro, de color, este eufemismo tan espléndido, para referirse a negro, color, que es la ausencia de color, precisamente. ¿no? Javier, pero eso tiene una ventaja. Yo estaba escuchando, mira, a mí que la extrema izquierda retrógrada diga lo que dice, pues hasta el fondo me parece bien. Y me parece bien porque tiene un doble efecto. Primero, la crítica contra el sentido común. Cuando alguien critica lo obvio, el sentido común y lo razonable, se pone en una posición de espejo, donde el interlocutor lo que está escuchando es a alguien que está siendo inconsistente, que está siendo tendencioso y que probablemente le preocupe bastante poco algo que al oyente le está preocupando. Yo recuerdo cuando muchos líderes españoles, entre ellos Santiago, entre ellos el señor Casado, han ido a apoyar a la Fuerza de Seguridad del Estado a la verja, que les han tirado de todo. Y que, ojo, son funcionarios públicos que les estamos pagando nosotros para que nos defiendan y cumplan la ley. Y precisamente cuando uno se acerca a apoyarlos como muestra de solidaridad, de respeto y de apoyo, es criticado por eso. ¿Usted cree que el señor Pablo Iglesias, honestamente, o algún ciudadano español cree que alguien está en contra de la inmigración siendo España antiguamente un país de inmigrantes? No. Lo que sí tiene lógica es que los procesos migratorios sean regulados. Que lógicamente el inmigrante, como los españoles hemos sido inmigrantes, cuando llegamos a otra cultura nos tengamos que adaptar. Tenemos que ser parte de la sociedad e integrarnos en la sociedad. Y lo que se está diciendo ni es de ahora, ni lo inventó el señor Pablo Iglesias, ni siquiera su mentor venezolano. Esto tiene más años que Carracuca. Explíquele quién es Carracuca, señor Pablo Iglesias. No es asiduo al programa. Lo que está ocurriendo, pero sí fue muy asiduo en su día. Creo que quiere darnos hostias a los de Intereconomía, ¿sabe usted? Oye, pues encantado de recibirla de su parte, con esa facha, mano derecha. Bueno, pues también es facha. Entonces, por concluir, ¿vale? Por no desviarnos. Yo creo que estas políticas de la agresión en lo obvio, esta agresión en lo sustancial, esta agresión rozando lo ridículo, en el fondo lo que hacen es descalificarse. Y ante su propio electorado, de los cuales muchos, porque hay que recordar que si estos han recibido votos, un 14% aproximadamente, no han venido ni el PP ni el Ciudadanos. Ya. Bueno, Alicia, leí con estupor el pasado lunes, creo que fue, un tuit de alguien, un profesor o profesora, no recuerdo, en Andalucía, que decía: algo estamos haciendo mal con esto de la memoria, de tal, de cual, porque mis alumnos los he espiado adecuadamente y están votando lo que no estaba previsto que votasen, lo cual demuestra que esto es un sistema staliniano el que hay en el mundo escolar. A propósito de la memoria histórica, de las leyes de género, ley de género que también hace el PP en algunas autonomías, que aquí hay que tener memoria. Pero bueno, en cualquier caso, la posición del líder de Vox, en este caso Santiago Abascal, sobre este asunto me parece pues que no es espectacularmente imprudente. Vamos a escucharle. No tenía ninguna vergüenza el otro día en salir en televisión y a decir qué es lo que no cabe en Andalucía. Nos llamó homófobos, nos llamó racistas, nos calificó con un montón de insultos que no nos caracterizan y que están muy alejados de lo que somos. Dijo incluso que justificábamos la violencia machista. Será sinvergüenza. Pero ¿cómo te atreves, Susanita? Yo tengo 2 hijas. Tengo madre, tengo abuela, tengo esposa. Y yo quiero una ley
que las proteja de cualquier desaprensivo y maltratador. Pero tengo 2 hijos y quiero una ley que también proteja a mis 2 hijos de la denuncia falsa de cualquier desaprensiva. ¡Queremos igualdad! Bueno, pues hay cientos de miles de españoles torturados por las leyes de género. Alicia, tú eres una especialista en todo esto. ¿Este ha sido un elemento que ha virtualizado el éxito vuestro en Andalucía? ¿Crees que sí? Sí, sí, Hombre, es uno... Llevabais al juez Serrano, que el hombre ha sido pues como crucificado profesionalmente, que es una de las peores cosas, ¿verdad? Por ser juez y tener una idea contraria o distinta a la que mantienen los poderes, el establishment en cuestión. Sí, bueno, es que son muchas las causas y esta puede ser una de las bastante determinantes. La izquierda marxista y marxistoide se dedica a decir precisamente lo contrario de lo que sucede, y eso puede funcionar en un primer momento. Son muy buenistas, dicen que defienden a la mujer, etcétera, etcétera, y sacan leyes como esta Ley Integral de Violencia de Género, que jamás ha conseguido el menor éxito, que siguen habiendo las mismas muertas, que hay un montón de denuncias falsas instrumentales de mujeres que se aprovechan y un montón de hombres víctimas. Claro, esto les puede durar 1 año o 10, pero hay un momento en el que la cantidad de víctimas de esta ley es tan ingente que, claro, esta señora sale diciendo esas mamarrachadas y se le llenan los tuits y se le llena de comentarios de gente quejándose. Era Juanito Libritos, ¿verdad? Sí. Juanito Libritos, sí, sí. Que es un seudónimo que no sabemos sí, a quién ampara. Juanito Libritos es uno de esos profesores, si me permitís, también totalmente estalinistas, que consiguen en la clase imponer sus opiniones y que los alumnos no se atrevan en absoluto a llevarle la contraria. Al contrario que los profesores, que somos ideológicamente muchísimo más liberales, que damos nuestra opinión, dejamos que los alumnos la den y luego corregimos los exámenes al margen de cualquier opinión. Pero luego Libritos espía a sus alumnos, claro, por las redes y les reprocha. Es de esos profesores que no pueden ideológicamente los alumnos hablar con él con claridad porque saben que eso les va a repercutir en los exámenes. Y conozco profesores de ese tipo. Y conozco alumnos que se ven constreñidos y que luego, claro, en las redes se liberan. Y ahí tenemos a Libritos haciendo una labor absolutamente estalinista de investigación de sus pobres alumnos, posiblemente menores a lo mejor. A ver, ¿qué es lo que dicen en redes? Yo jamás he investigado lo que dicen mis alumnos en redes ni los profesores decentes que conozco. Ese individuo pues se acaba de calificar. Y sus alumnos ya pueden tener cuidado porque el señor Libritos tendrá muy en cuenta que no dicen lo que él les está inculcando en clase y eso puede, en fin, resultar negativo. Esto es una vergüenza. La enseñanza, y ese es otro tema, pero lo vamos a dejar. Hace poco... Tiene que dar un cambio brutal y desde Vox, desde luego, claro, también queremos... Pero Alicia, ese es un colectivo, el que se siente menospreciado por las leyes conductoras en el mundo escolar. Hay otro colectivo que es el que se siente fastidiado por los abusos al socaire de la ley de las leyes de violencia de género. Claro, vamos sumando colectivos agraviados en la sociedad española y lo extraño es que no hayan puesto un petardo antes, ¿no? Guillermo Rocafort. Bueno, efectivamente, lo de la ideología de género es... Te felicito, Alicia, por la labor por tus libros y por ser tan claro en las posiciones. Algo que socava a la familia, socava a la persona, genera notorias injusticias, perjudica muchísimo a los niños, que es la parte más débil dentro de la estructura de la sociedad, los hace tomar una posición desde pequeños. Se ha mencionado también el tema del profesorado, hay un problema en España con el profesorado en términos generales. Y perjudica a las mujeres. A las mujeres también. Sobre todo a las mujeres. Sobre todo a las mujeres. Entonces, es un tema que, por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, ha dicho que lo va a quitar de raíz y lo va a quitar cuando asuma el poder en Brasil, porque ha hecho mucho daño en una sociedad tradicional como la brasileña. Yo creo que son esas cuestiones sociales en las que hay que entrar de una forma abierta. Quizá a lo mejor el Partido Popular, en el tiempo en el que ha estado en el gobierno, pues ha estado de alguna forma contemporizando. Ha bendecido sí, toda la machacona ideología la memoria de género, histórica, el profesorado. No, hombre, eso está claro. El pacto del millón, de los 1.000 millones contra la violencia de género, que ni va a conseguir nada, que vulnera todavía más los derechos de los hombres hasta dejaros de verdad los pies de los caballos, o sea, es de una desigualdad brutal y que además no es nada más que un reparto de 1.000 millones, que es el chocolate del loro para los miles de millones que se lleva el tema de la violencia de género, para los lobbies clientelares. Son y lo economías... tengamos claro, el PP lo ha
lo ha suscrito como lo ha suscrito. Son economías ineficaces como la memoria histórica, la violencia de género, que lo único que crea son redes clientelares de gente que quiere vivir toda su vida de este tema, sobre además lo más dramático que es la desgracia. De la sociedad española como colectiva que está enferma en parte por esa cuestión. Por ejemplo, en Andalucía ha producido una singular tortura en la sociedad de allí el caso de Juana Rivas, el caso de Granada, esta madre granaína, pues que decide que le da el siroco y rapta a los hijos, desoye a la justicia, no sé qué, tal cual, y algunos dieron el cante absoluto con aquello de todos somos Juana, ¿verdad? En fin, este es el disparate ante el que muchos en su casa la reflexión es, oiga, vamos por mal camino, ¿no? Creo yo. Pablo. Sí, bueno, yo creo que ciertamente hay un problema. En ciertos ámbitos se produce una violencia doméstica, violencia machista. Por supuesto que existe esa realidad, pero es mínima y se puede controlar fácilmente. Lo que ha hecho el progresismo es elevar un problema y hacer un eco, un altavoz y generar ahí unos intereses, ¿no? Unos intereses creados que no convienen que se terminen. Por tanto, azuzan ese tema y, de hecho, hasta la ley tiene esa nomenclatura, ¿no? Ley de violencia de género. ¿Por qué no invertimos el problema en España? ¿Violencia doméstica? No, digo, ¿por qué no cambiamos la ley, el concepto de ley? Vamos a la unidad familiar, paz social, paz familiar, conciliación matrimonial. ¿Por qué no damos recursos y medios para que las familias vivan en armonía? ¿Por qué el Estado no se orienta a la solución de ese problema? Pues no. Victimismo, generar más trauma en los menores, en los niños. En España tenemos que madurar bastante en ver cómo se focaliza la política legislativa. Las estadísticas españolas no son peores que las francesas o que las de Finlandia o las de Suecia o Dinamarca. Por cierto, ¿por qué tanto interés en ocultar el origen de esos agresores? Porque a lo mejor resulta que el 60% o el 70% pues son gente que ha venido de otras culturas, con otras mentalidades, al hilo de la inmigración a España. Por ahí te quería tirar. Yo creo que, a ver, la ley de violencia de género, si lo ponemos estricto sensu, es normal que tengamos que proteger. La violencia hay que criticarla bajo cualquier aspecto, pero el género no es solamente uno ni dos. Claramente, 3, 4, no sé cuántos géneros están descubriendo. Pero lo que está haciendo la izquierda es, una vez, arrogarse de una falsa verdad. Porque al final, ¿o qué pasa? Que no hay mujeres en la derecha. Ellos señalan con el dedo cuando... Claro, yo digo, para mí, tan mujer es una mujer de extrema izquierda como de extrema derecha como de centro. Y lógicamente esa ley de género, tanto a mujer como hombre, si lo que quiere proteger son los derechos y sobre todo los personales, cubriendo, intentando reducir la intimidad, eso, la violencia, eso baja por trabajar la formación, trabajar la educación. Y contestándote a ti, ¿qué es lo que va en contra de la extrema izquierda? El principal elemento a tirar, aparte de la corona, que es lo más obvio, es la familia. En el sustrato español, la familia, que es la que ha tirado de valores, la que ha mantenido estos años de crisis, la que ha cohesionado este país, es el primer bastión que tienen que zumbar la extrema izquierda. Y son malos, pero no son tontos. Y ahora, don Javier, le voy a poner una bandeja una cosa que a usted le encanta, porque eso sé que a usted le encanta. El señor Pablo Iglesias, que se arroga como un gran defensor de la mujer, distante que su partido tenga varios procesados por temas muy serios al respecto. ¿Usted sabe cuál es el país donde tiene mayor tasa de violencia de género contra mujeres? No. Venezuela. Y ahora le voy a hacer otra pregunta a usted. ¿Usted sabe cómo se trata los derechos de la mujer en los regímenes como Irán? Pues ya no, los homosexuales ya sé cómo los tratan, los cuelgan de las grúas. Entonces mi pregunta es... Los sábados. Os vuelvo a llevar a por qué Vox está teniendo éxito. Porque dice cosas lógicas. Y el señor que critica, si yo ante una evidencia te critico, me estoy exponiendo socialmente como inconsistente. Y gracias a Vox, al Partido Popular y a Ciudadanos y a todas aquellas fuerzas constitucionales que están teniendo España con un giro diferente, la extrema izquierda está atónita, está asustada, está en expandida. ¿Por qué? Porque obviamente ve. Y yo solamente voy a cerrar con una cosa. Por favor, que a mí la extrema izquierda me llame fascista. Ya, de verdad que ni me molesta. Pero yo voy a leer una cosa. Lo que yo no puedo permitir es un señor que supuestamente se le imputan dos Telegram que él no ha negado, por tanto, supuestamente, textualmente dice
¿Quién es el que emite la misiva? Esto teóricamente es un chat donde está el señor Monedero con el señor Iglesias hablando pues de aquellos temas que entiendo que la privacidad uno y otro suelen hablar, ¿no? Lo digo porque eso está en las redes, lo pueden consultar, está imputado teóricamente a ellos, supongo que sea verdad, ellos no lo han negado, pero voy a leerlo tal y como está. Le contesta el señor en este nivel de discurso que nos tiene últimamente Pablo Iglesias acostumbrado, que vamos, Churchill seguramente lo suscribiría, ¿no? No me gustan los niños ni la familia, ni pasear por el parque ni vestir bien, ni que me paren las viejas, ni que franquistas asquerosos me digan ole tus cojones. Y que con la política de mayorías me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías. No, me la pone dura. Me salto el argumento y el profesor Monedero, que así se hace llamar, contesta, díselo a Mariló. Después de llamarla Marilú, hacer un chiste sobre las galletas, ja, ja, ja. Y este hombre que se pone a Dalí de la defensa y de los valores de la mujer, la azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular. Un marxista algo perverso convertido en un psicópata. Señor mío, si después de usted no negar esto, si es que esto es suyo, no lo niega públicamente, como no lo ha hecho, y sus votantes siguen diciéndole que el estar en contra de esto es ser fascista, está usted hablando ahora mismo con un fascista recalcitrante. Esto es odioso. Solo volviendo, una parte importante del problema, en mi opinión, y viene de lejos ese adoctrinamiento, es la idea de la, llamémosle derecha sociológica o de las clases medias, incluso de un nivel sociocultural medio y alto, el convencimiento de la razón de las políticas de género y de las políticas excepcionales contra la violencia de género. Es decir, cuando en grupos, repito, de ese nivel sociocultural e incluso de una ideología que podríamos llamar de derecha o de centro-derecha, etcétera, hablas de esto, están convencidos de que en España hay más violencia de género, claro, más maltrato a las mujeres, que somos más machistas, que hay que tomar medidas excepcionales y entonces cuesta. Es como cuando ante el totalitarismo de Carmena la gente cree que Madrid es una de las ciudades más contaminadas, y es mentira, está menos contaminada que casi ninguna ciudad, capital europea, y muchísimo menos que hace 10 años, y mucho menos que hace 20, y mucho menos que hace 30, ¿no? Pues igual, estos datos les rompen. Y esta derecha sociológica, y en parte incluso, déjenme llamarle la cultura católica o la cultura cristiana que hay en nuestro país, es muy favorable a estas políticas intervencionistas que parten de unos datos falsos, que es esa idea de que es que aquí los hombres matan a las mujeres y además que aparentemente eso es un problema de los hombres que somos matadores y que no nos importa mucho que las mujeres... Eso la violencia no solamente es física, se beneficia del concepto del pensamiento único, del concepto de la... Hay que romperlo, no solo en la izquierda, es que la derecha no tiene los esa medios mentalidad. Toquen el tambor de forma unísona y trasladen a la gente esa sensación de, oye, demonios, ¿qué pasa aquí, no? Por cierto, en el Financial Times hace 4 días, y termino con esto, explican, por ejemplo, los efectos del Me Too en muchas empresas del sector financiero, que entre otras cosas lo que están haciendo es que no se contraten mujeres y que muchas de las mujeres sean discriminadas por los varones. ¿Por qué? Porque no se atreven a ir con ellas solas a según qué lugar, por esa política agresiva y falsa. Alicia. Sí, que yo lo que quiero decir es que si hay algo que tenemos en este momento muy problemático las mujeres es el feminismo. O sea, el feminismo era de esperar, porque todas estas políticas producen lo contrario. Es decir, estas políticas de supremacismo de la mujer y de darnos ventajas acaban produciendo el machismo y la misoginia que no existía. Como con las leyes estas LGTBI se va a producir una homofobia que en España no existía porque somos el país menos homofóbico del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Lo saben perfectamente. Crean el problema, invierten fondos públicos para dar una solución que lo único que hace es crear más problema, con lo cual más fondos públicos. Eso ha pasado con la violencia de género, de tal manera que exponencialmente es tanto el rato, la mujer a la que han matado, la mujer a la que han matado, y se están generando reacciones imitatorias, en las que después de un asesinato y de machacarnos en todas las televisiones, se producen 1 o 2 casos más, lógicamente, por ese efecto imitatorio que dice que no, es decir, que no se publiciten excesivamente los suicidios. Todo esto está perfectamente pensado. Y además España, y muy probablemente por ese sustrato que tú lo utilizas para decir que nos creemos estas cosas, ese sustrato católico hace que el hombre español no sea en absoluto machista, sea caballero. Es decir, es que ahora en este momento la caballerosidad se está confundiendo con el machismo intencionadamente. O sea, un hombre que te cede el paso por pura caballerosidad es un machista.
O sea, estamos llegando ya al despropósito. Hay un menosprecio que va formulando pequeños colectivos que dicen, no, esto yo no estoy de acuerdo como lo lleva ni el PP, ni el PSOE, ni Ciudadanos, y que yo quiero a alguien que le dé un puñetazo a la mesa y piense de otra manera. Estoy pensando en las leyes LGTB, estoy pensando en los menosprecios a la religión católica, a la Semana Santa, que en Andalucía eso es un mundo pues muy cultural y muy apreciado. Estoy pensando en los toros, qué decir, en Andalucía los toros, en España de los toros. Estoy pensando en la caza y este machaque que han tenido para con la caza, siendo que en España hay 1,5 millones de cazadores. ¿Qué quieres hacerle? Pues esos no van a estar a favor, evidentemente. Y tampoco se sienten protegidos, pero estoy pensando en defender a la Guardia Civil cuando los apalean en Alsasua, o de cómo, pues la gente dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Y pues eso se acaba convirtiendo en un elemento de gente que busca una opción política que los respalde y donde se sientan amparados, es decir, unos que piensan como yo y que van a intentar pues evitar este dislate. Pablo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, vamos a ver, una sociedad tiene unos rasgos identitarios. Y si una parte de los representantes políticos renuncian, los denigran, los abandonan, pues lógicamente esa sociedad busca una solución. Una sociedad no puede vivir sin fronteras, una sociedad no puede vivir sin símbolos que nos unifiquen, que nos representen, y tampoco puede vivir sin unas costumbres comunes, un idioma común. Por tanto, es necesario, y yo creo que Vox en el fondo ha vuelto a ocupar un espacio que había dejado vacío el PP de Rajoy y también la izquierda, por no tener una izquierda nacional, y evidentemente defender ciertas actividades, ciertas costumbres que han sido siempre rasgos identitarios de la sociedad española, pues me parece positivo, independientemente de que a mí, a título particular, me gusten o no los toros, etcétera, pero es un fenómeno social, es decir, no se puede ir contra algo que nos hace, que es propio de nuestra nación. Que quiera que pague entrada, esto claro, es como sencillo, es una sociedad abierta, moderna. Claro, a mí no me gusta comer carne, pues soy vegano. Bueno, pues no estoy en contra de un restaurante de carnes, pues esto pasaría lo mismo, no soy vegano. Pero digo que simplemente que una cosa es que la izquierda imponga una visión, una cosmovisión de la vida, eso no puede ser. Entonces, la derecha, por sus complejos tradicionales, había renunciado a esa defensa de esas ideas, de esos principios, y ha venido un partido y le ha adelantado. Pues bien. Claro, y luego están los símbolos nacionales, tanto el himno como la bandera, ¿no? Que habrían tenido despertares históricos, como la manifestación del 1 millón de personas en Barcelona, pero, oye, pues eso, vosotros sabéis vuestra particular singularidad, ¿no? En el panorama político. Y luego, aprovechando lo del agotamiento de la política establecida desde hace 40 años en la sociedad española. ¿Eso cómo lo puedo yo certificar, ofrecérselo a ustedes no como una intuición, sino como un hecho cierto? He elegido una frase que a mí me parece que es el broche que les va a permitir, si no reír, sí al menos sonreír este fin de semana. Es la portavoz del Gobierno, la señora Celaá. La señora Celaá tiene... el presidente del Gobierno confunde los billions americanos con los billones españoles, pero es que la portavoz no le anda la zaga, Escúchenla, el formidable lío que se arma cuando tiene que leer en público una cifra. Y fue consejera de Cultura Vasca, y ahora es ministra y portavoz del Gobierno de España. Es que, Isabel... Lo que hemos sufrido en el País Vasco. Hemos llegado, Isabel. Venga, vamos a escuchar a Celaá. El Estado hace un préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social de 6.330,90 miles de millones de euros. ¡Ole! De miles de ¡Ole, Isabel! Vale. Bueno, esto es como lo de la extrema derecha. Sí, pero eso... Empieza a meterle ceros, yo creo que se pierde. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que esto demuestra el agotamiento de unas generaciones, es verdad, depredadas, porque pues, a lo mejor la política no paga adecuadamente o tiene momentos en los que el capitalismo depreda a los políticos que valen la pena, no sé, o las leyes de mordaza que atenazan a los partidos establecidos, no sé cuál es la causa, pero nosotros pagamos impuestos para tener portavoces del Gobierno mejores y vicepresidentas del Gobierno mejores y presidentes de las autonomías mejores. Y lo que nos dan es una birria, así hablando con sinceridad. Alicia. No, que yo siempre me admiro mucho de las ministras que aparecen en el Partido Socialista, que son
digamos que mejorables. Es decir, me parecen que están muy poco preparadas. Tengo un concepto francamente negativo. Y claro, las digo, ministras pero no y los tendrán ministros. mujeres mejores No hay y una más cuestión preparadas. aquí de... Y entonces llego a un punto y digo, claro, las cuotas. Eso se consigue, que mujeres mediocres alcancen puestos para los que no están preparadas, sin más. O sea, y esa es la política de cuotas. No, pero es que en este caso yo creo que las cuotas, además de eso, es la capacidad, porque ni ellos ni ellas. O sea, bueno, yo no sé cuántos deben quedar en este gobierno sin estar incursos en causas concretas, ¿no? Por todo tipo. Lo que sí han demostrado que son unos auténticos figuras todos son en lo que es la arquitectura financiera para evadir impuestos. Sí, sí. En eso han demostrado que son cum laude, no sé si fraude como parece que es el doctorado de su jefe, pero en este caso sí lo han demostrado. Pero es que eso no solamente es en política, eso es en toda la sociedad. Yo creo que la primera manera de no ser igualitario es entender que no somos iguales. ¿Por qué en las empresas tiene que haber una ley de cupo? ¿Por qué hay que promocionar a alguien que no está cualificado? Una cosa es el argumento fácil de izquierda, dices que las mujeres cobran menos o cobramos menos y las condiciones laborales. Una cosa es conciliar la vida laboral, que lo quieren hombres y mujeres. Una cosa es respetar el mérito y otra cosa es fomentar la igualdad paritaria. Eso es un tema. Y otro tema es la extrema izquierda, imponer. Imponer a quién hay que poner, imponer cómo hay que pensar e imponer y regular cómo quiero que hagáis las cosas. Entonces, al final, ¿qué ha pasado en Andalucía? Concluyendo que se ha revelado la gente. Están hartos de que se les impongan las cosas. Bueno, antes de que empezara el programa, don Pablo Sanz, que me acompaña aquí a mi lado izquierdo, me decía, es que lo que Europa y España han volcado sobre Andalucía en estos años de gobierno autonómico es equivalente a 2 planes Marshall, decía usted. Bueno, ayudas europeas y estatales. Sí, sí. Y, Alicia, la verdad es que los resultados electorales, por encima de las siglas, del orgullo de pertenencia, en fin, de la satisfacción legítima, lógica y que compartimos muchos españoles, dentro o fuera de Vox, da igual, lo que sí tiene es un rayo de esperanza para todos. Ahora, a partir de ahora, podemos hablar de todo, que antes no hablábamos de todo, hablábamos de algo. Este resultado, como produjo en su día el de Podemos, un corrimiento político hacia la izquierda, hacia la extrema izquierda, bueno, ahora se va a recentrar el eje, la línea de flotación de la política en España. Y eso no puede ser más que positivo, ¿no? Así es. Bueno, completamente. Y además la clave, perdón, pero no tengo más que reproducir lo que dices. Hay determinados temas cuyo solo planteamiento era tabú. Estigmatizado. Sí, sí. Claro. Entonces ya no se podía hablar de inmigración, pero ni siquiera se podía decir una cosa que es que se cumpla la ley, porque no hay ley más perversa que aquella que se plantea para no ser cumplida. Los inmigrantes, y por cierto los homosexuales también, pero es otro tema, son los mayores partidarios de que la ley se cumpla. Si se incumple la ley, ellos son los más perjudicados. Débiles, claro. A mí yo cuento una anécdota y con esto termino muy graciosa, que es que una vez en un programa de televisión, hace ya 3 años o 2 años, ante el tema catalán era, pero podía ser entre cualquiera, yo digo, hombre, yo creo que lo que debería hacerse es cumplirse la ley. Y un tertuliano de izquierda me respondió, no seas extremista. Bueno, hasta no te llamó fascista en ese momento. Hasta Errejón ha entendido que no puede seguir Podemos llamando fachas a 400.000 andaluces o a 2,5 millones de españoles si extrapolamos estos resultados. Bueno, pues no me parece poca cosa lo que hemos conseguido en estas elecciones andaluzas. Los andaluces, les deseo lo mejor, naturalmente, y el conjunto de los españoles, que ya andábamos necesitados de que alguien pusiera pies en pared a lo que era un tanque que nos arrollaba y se nos venía encima. Bueno, muchas gracias a los 5 por su presencia en los estudios de Intereconomía Televisión y muchas gracias a ustedes. Feliz puente para aquellos que tengan la suerte de disfrutarlo y gracias por su interés y su atención por el programa. Hasta el próximo sábado.